se divide en los momentos de diálogo que tiene, ¿no? A lo largo de la peli, que es donde vemos la evolución un poco del ensayo que quiere hacer sobre las relaciones de pareja, ¿no? Aquí en esta peli. Es un ensayo, como tú comentas. Estás en Cautivos del Film, un podcast de Luis López Belda y Flavia Bernardi. Bueno, pues parece que vamos a hacer un podcast sobre materialistas. ¿Qué te parece, Luis? La nueva película de Celine Song. Es la directora de Vidas Pasadas. Ajá. Que ella tiene, por hablar un poco de su background, es una directora nacida en Corea del Sur, pero que desde pequeñita, no sé a partir de cuándo se mudó. Para eso está Internet. Mientras tú miras Internet, yo voy a consultar las notas sobre la peli de la que vamos a hablar hoy. Nacida en Corea, es coreano-canadiense. Coreano-canadiense, es verdad que su primera película está ambientada en Canadá. Pero reside en Estados Unidos. Exacto. Pues yo pensaba que era neoyorquina. Ya, es dramaturga también. Dramaturga también. Es intensita. Y su tema está siendo claro. Las relaciones, el amor. Las relaciones, el amor. A los 12 años se trasladó a Markham, Ontario, Canadá, y su padre es cineasta también. Bueno, básicamente como la película de Vidas Pasadas. Efectivamente. Y recibió un máster en escritura teatral en la Universidad de Columbia en 2014. Por eso creía yo que era de Nueva York. Exacto. Sí, mira, porque... pues lo mismo sabe a quién conoce. Lo mismo conoce a Edo. Pues todo es posible. Es posible. Porque, bueno, no sé, 2014 igual él todavía no... ¿O sí? ¿Tú conoces más la cronología? 2014 creo que se fueron en 2017. Claro, tú conoces más su cronología. Es que Celine tiene 36 años. Es más jovencita. Es del 19 de septiembre del 88. Es más jovencita que Edo. Porque Edo... Estamos hablando de Edo... el apellido no me acuerdo. Bueno, lo pondremos en las notas del programa. Que es un dramaturgo chileno. También tiene un grupo, una banda de música. Tenemos Explosivos, se llama la banda de música. Me acuerdo de la banda de música, no me acuerdo de su nombre, apellido. Y también hizo un doctorado en dramaturgia en Columbia. Debe ser bueno el doctorado de esa universidad en dramaturgia. Sí. Y nada, lo conocimos porque fuimos a un curso en Sevilla sobre contar historias. Pavés, eso, Eduardo Pavés. Es verdad. Así que nada, bueno. Un saludo para Edo. Si nos está escuchando. Saludo para Edo. Le mandaré está en Chile ya, ¿no? Sí, está de vuelta en Chile. Está en Santiago. Sí. Un tipo interesante de esas personas que dice, joder, solo voy a hablar con él una semana. Me gustaría poder verlo de vez en cuando. Ojalá. Y que me contara cómo va su vida. Si vamos a Santiago, lo llamamos. Y a ver si hay suerte y estrena alguna obra o podemos saber algo de su... O viene, tenemos Explosiva España. También estaría guay. Tiene 2 días de darse a conocer. Y seguro que algunas otras más, porque es un tío muy creativo. Pues sí, la verdad es que sí. En fin. Bueno, pues estamos aquí para hablar de la película Materialistas, que se estrena en España, si no estoy equivocado, el 14 de agosto. Que todavía no se ha estrenado. Bueno. Entonces, ¿cómo la hemos visto, Luis? Todavía no se ha estrenado. ¿Pero por qué dices eso? Nadie sabe cuándo estamos grabando esto ni cuándo se va a emitir. Vale. Bueno, hay muchas maneras de ver las películas antes. Incluso no me digas. Podría ser que tuviéramos contactos en distribuidoras y que nos enviaran un código de estos secretos para ver la película en tu casa. Código de descarga. Claro, por emule. Se está haciendo mucho ahora con los influencers. Sí, y con los videojuegos también se hace. Claro, para que pues, la gente las vea y las recomiende en redes sociales, que al final es un poco lo que mueve a la gente al cine. ¿El embargo está levantado ya? ¿Tú sabes lo que es el embargo? No. El embargo es la fecha, hasta la fecha a la que tú ya puedes empezar a hablar de la película. ¿Están levantado el embargo ya, Luis? No, tenemos que publicar el podcast a partir del 14 de agosto. Vale. Cuando se estrena. El 8 de agosto, dependiendo de cuándo lo escuchéis, se estrena o se habrá estrenado varias películas que son muy interesantes. Weapons, la nueva película del director de Barbarian. También se estrena Ponte en mi lugar de nuevo,
La de Ponte en mi lugar, en la película de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. ¿Que han hecho un remake? ¿Una secuela? Ah, secuela. Esa ya era un remake de una de los 70 con Jodie Foster. Sí, sí. Freaky Friday. Freaky Friday, sí. Sí, porque es un viernes en el que se intercambian los cuerpos de madre e hija. Indomables, que igual hacemos un podcast, que me ha gustado bastante la peli. Y también... O sea, que también la has visto antes. Sí, para los fans de Karate Kid Legends. Que no lo han puesto muy bien, pero bueno, si eres fan de Karate Kid... Sale Jackie Chan. Sale Jackie Chan y sale Ralph Macchio. Sale Ralph Macchio. Entonces... ¿Y el chavalito quién es? ¿Es una chavalito? ¿Chavalite? Ben Wan, no sé. Ben Wan. Será chaval, no sé. No lo tengo muy claro. Y luego ya el 14 de agosto se estrena la secuela de Nadie, aquella película del tipo normal que empezaba a dar hostias, y la que nos ocupa hoy, que es Materialistas. Que tiene un cartel muy atractivo. Sí. Con 3 personas muy guapas. Sí, hombre, es el cartel de hoy en día que tienen que salir los actores sí o sí. Pero bueno. Como ya nos contó Javier Morales. Exacto. Que antes en los carteles pues eran como más creativos. El Padrino. Ya, son como fotos. Los carteles de Saúl Bass. Pero bueno, la letra está guay. No es de los peores carteles que he visto hoy en día. No me gusta la sinopsis que ha difundido la distribuidora a las páginas web. No le hagamos caso a la sinopsis. Pero sí, no, son 2 líneas. Lo voy a decir a ver si tú estás de acuerdo en que la peli va de esto, porque no va de esto. Vale. Sí y no. El lucrativo negocio de una casamentera, bien, hasta ahí bien, se complica cuando cae en un tóxico triángulo amoroso ¿Tóxico? Que amenaza a sus clientes. ¿Tóxico? Ni es tóxico, ni amenaza a sus clientes. Ni amenaza. ¿Pero ¿por qué han hecho esto? No sé. No se corresponde a la realidad. ¿Necesitan vender como un drama y exagerarlo todo para que esta película pueda ser interesante para la gente? Eso puede ser verdad, pero yo estoy más o menos cada vez más convencido que es una cuestión de pereza. Porque yo veo a veces sinopsis que no tienen tanta relación con la peli y que se repiten en una página tras otra. ¿Ya? Alguien lo saca y ya se queda esa sinopsis de por vida. Como cuando piensan que tú eres muy marchosa o que otra persona es muy aburrida y aunque cambies ya te quedas así para siempre. Pues eso. Es una producción de A24. Ah, sí, es verdad. Sí, era una cosa que también queríamos comentar. Bueno, un poquito por empezar el podcast y por llevar un poquito de estructura en este episodio. Lo primero, hace tiempo que no grabamos, Luis. Hace bastante. No recuerdo ni qué película fue. Sí, la última fue The Brutalist. Hace tiempo. O sea, hace febrero, ¿no? Febrero, marzo de este año. Sí, ¿vale? O sea, como 6 meses. El motivo ha sido 2 cosas. Uno, porque tampoco se ha estrenado película que digamos nosotros... Alguna ha habido, pero ha sido una primavera muy complicada. Ha sido complicada. Sí. Primavera-verano complicadillo. Y aún así, también podíamos haber grabado de alguna película que nos hubiera interesado, pero no lo hemos hecho. Yipi-calle, hijo de puta. Hemos estado liados también. Hemos estado liados o no era ahora mismo nuestra prioridad, en fin. No estábamos en el mood. No estábamos en el mood, pero teníamos ganas de grabar. Sí. Porque yo por lo menos tenía bastante ganas de grabar contigo y de hablar de cine contigo. También puede ser porque hemos tenido bastantes ocasiones de hablar de películas con los cineclubs de Kinépolis y del ayuntamiento que tenemos. Sí, ahí ya un poco que calmábamos el gusanillo. Quizá alguna vez tendríamos que grabarlo. Y convertirlo en... Pues sí, alguna vez estaría bien eso hacerlo. Porque ahí estamos viendo películas clásicos del cine que dan mucho para hablar. La verdad es que sí. Incluso para que haya altercados de orden público. Nos reímos, pero lo pasamos bastante mal. Hubo una especie de... Pues bueno... De intento de boicot. De boicot. No, intento de boicot, no, de un boicot. Con la película. ¿Qué película era? El Exorcista. El Exorcista. De parte de que la comentaban nuestras compañeras Melissa Purs y Inés Arcolea. Y bueno, un energúmeno empezó a interrumpirla y tanto se lió por el tema, pues bueno, por tema de, como no podía ser otra cosa, del feminismo. Cosa que sí que venía a cuento a la hora de hablar del Exorcista, porque básicamente es el tema de la película. No te diría que el feminismo, pero sí que hay que hablar de feminismo. Es una niña violentada por un ser
superior, o sea, más fuerte que ella. Así que bueno. Pero bueno, querías poner... Bueno, has dicho que salen en el cartel 3 personas muy guapas. Sí, bastante atractivas. Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans. Esta también tenemos que decir que es la segunda película, la primera en Hollywood, ¿no? De esta directora, porque la primera, la de Vidas Pasadas, la hizo ya en Estados Unidos, pero sí que es verdad que no... ¿Fue con A24 también? Sí, fue también con A24. Sí, A24 coge siempre muchos talentos jóvenes. Sí, eso sí, esta es la primera con actores como reconocidos. Sí, sí. Y eso se nota también un poco en el tema de la historia, ¿no? Porque sí que es verdad que Vidas Pasadas, por hablar un poquito de antes de dónde viene la directora... Aparte sí, ¿no? Decir un poco que aparte de lo que tú dices de actores conocidos, actores blancos. Blancos, exactamente, eso es lo que te quería llegar. Que en esta primera película, Vidas Pasadas, pues hablaba de, pues básicamente, cómo, entre comillas, podría ser una buena primera película de una directora que empieza, ¿no? O bueno, sí, o novel, ¿no? Sí. Que es hablar de algo que conoce, de algo de su pasado, de algo que puede ficcionar y a la vez, ¿no? Mezclar con hechos reales. Autoficción. Autoficción, exactamente, ¿no? El género de moda, tanto en la novela como en el cine. Y sin embargo, en esta segunda película, la que ya es como se supone que no es la más difícil que puede tener en su carrera, después de un pedazo de éxito increíble, como fue Vidas Pasadas, podemos decir que fue un éxito, fue nominada a varios premios, incluso fue nominada a Mejor Película. No recuerdo, sí. Nominada a Mejor Película y guión original. No ganó nada de Oscar, pero ya la simple nominación de una película tan pequeña a esa categoría me parece un acierto, y el guión también, ¿no? Y este segundo proyecto, que creo recordar que nadie daba un duro por este segundo proyecto, pues porque como que existe esa leyenda negra de que la segunda película después de un éxito, de una... Sí, de un debut que llama la atención. Un debut que llama la atención, exacto, es la más complicada, igual que pasa con los artistas de música, ¿no? Y no sé, pero la gente que estamos viendo esta peli nos está gustando bastante. Yo creo que lo que ocurre es que el proyecto que se plantea la directora hace 20 años hubiera sido una apuesta segura. Quizá hubiera sido criticada por los críticos, o bueno, ha hecho una película más comercial o de apariencia más comercial o con estrellas, pero con un reparto así y un tema así, si lo trasladas hace 20-30 años con actores igual de famosos de aquella época, pues hubiera sido una película muy esperada, especialmente por el público. Hoy en día es más complicado porque los gustos del público, las tendencias, lo que se valora, lo que no se valora en las películas ha cambiado mucho. Entonces creo que lo que en aquel momento hubiera sido una apuesta segura por parte de Celine Song, hacer materialistas en 2025 es una apuesta muy arriesgada. Es muy arriesgada, sí. Y además... Y valiente. Y valiente, sí, sí. Porque no se repite. Y me parece también que la elección de 3 protagonistas blancos en ese contexto, no te voy a decir que sea acertada, pero creo que es lo que le hace menos arriesgada. Porque ya en sí el tema me parece arriesgado. Tú imagínate haber puesto protagonistas racializados. Que por cierto, me tenías que decir algo sobre lo de racializados. No, pero eso te lo diré off the record. Vale, off the record. Que me parece como, bueno, eso, que como que hubiera sido ya demasiado ya riesgoso a la hora de plantear pues la peli en general, ¿no? Porque, bueno, podríamos decir que se sale de los cánones normativos de las relaciones a la hora de plantear una película que hable de estos temas, ¿no? Pero bueno, pues no sé si te parece bien que hablemos ahora, después de Vidas Pasadas, que era esta película en la que la directora ahondaba sobre las relaciones del Easy, ¿no? De estas ucronías sentimentales, de qué hubiera pasado si hubiera tenido una relación, o si no me hubiera ido de Corea, o si hubiera seguido la relación que tenía con mi amor de juventud, o de niña, o de... Sí, el planteamiento un poco de toman por ti una decisión de cambiar de país, y hay una relación ahí que se pierde un poco, una relación amistad, noviazgo, y que sí se puede recuperar, sí se puede retomar, ¿no? El volver a una relación del pasado y retomarla en el presente, que era, lo comentaremos un poco, la diferencia un poco de narrativa de las dos películas, que si quieres la podemos comentar en su momento, pero
como decimos, es un salto importante a la hora de hacer una película menos en la esfera indie, menos intimista, y más es una película de ideas y con mayor presupuesto y también más, en mi punto de vista, más cinematográfica a lo mejor que la anterior. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, Luis, ¿nos podrías contar, no la sinopsis de Film Affinity, sí la sinopsis que le podrías dar tú, sin hablar de spoiler, y ya luego empezaremos a decir, oye, entramos en zona spoiler, así vale, que sí. a partir de ahí... Me atrevo, venga, más o menos. Atrévete a darnos una sinopsis de la película. Pues tenemos al personaje de Dakota Johnson, que parece que es una mujer que es muy buena en su profesión, que es hacer de casamentera del siglo XXI a través de una empresa. Una agencia matrimonial. Una agencia matrimonial, pero como muy exclusiva, ¿no? Para gente con pasta. Sí, un poquito que tú vas reclutando, ¿no? Puedes entrar fácil. No la puedes encontrar por internet. No, sino que además va entregando tarjetas por ahí al principio de la película. Ve a un hombre y dice, ¿estás soltero? Yo eso me recordó eso a los comerciales que van por la calle Elvira en Granada, sí, ¿no? Intentando meterte en los bares. Exacto. A eso me pues recuerdo. Entonces, pues básicamente ella parece que es bastante buena en su profesión, pero que al mismo tiempo como que no está muy interesada en las relaciones al principio de la película. Al principio parece que es una mujer que se mantiene las distancias en ese campo. Y entonces, pues, el gran éxito de estas profesionales, de estas personas, que son todas mujeres, creo recordar, ¿no? Eran todas... En la agencia que hemos visto, sí. Eran todas, sí. El gran éxito es que un cliente o una clienta tuya se case, que lleguen al punto final del objetivo de contar con los servicios. ¿Y ahí? ¿Y ahí? No, y ahí... No. Hasta aquí pone. Hasta ahí. De eso va la peli. Vale, de eso va la peli, de ese ambiente de los procesos que utiliza, o sea, todo el proceso que utiliza la protagonista para unir a personas que entendemos que tienen poco tiempo para conocer a otras personas y que buscan, pues igual que buscas a alguien que te entrene personalmente para estar mejor físicamente, o que te busques un nutricionista, o que te busque un agente editorial, pues aquí te buscas a alguien que te busca la pareja perfecta. Exacto. De acorde a a lo que tú buscas. Sí, exacto. ¿Bien? Muy bien, me parece bien. A partir de ahí hay spoilers. Exacto. Y hay, para mí, mogollón de subtexto en esta película. Sí, mogollón de subtexto. Bueno, entonces, ¿entramos en zona spoiler? Entramos en zona spoiler. No sé, Luis... Zona spoiler. Eso, ya Atención. Bueno, os recomendamos que veáis la película, evidentemente, pero también yo muchas veces, si la película no os interesa nada o os da igual los spoilers, que a veces también me pasa... yo me escucho los podcasts igual. Luego veo la peli y lo disfruto bien. Solamente si tenéis intención de verla, pues pararlo aquí, verla y luego seguís escuchando. Exacto. Por ejemplo, a mí me pasó que Fleabag, que escuché el podcast de Estela Ortiz y Elisa Cole sobre esta serie, que ese podcast se llama Club de Series, y yo Fleabag no la había visto. Sin embargo, nos escuchamos el podcast entero en un viaje y luego vimos la serie y la disfrutamos bastante bien. Sí, porque daban detalles, pero algunos se nos olvidaron, otros estábamos esperando que llegaran también. Sí, por ejemplo, queríamos que llegara ya Hot Priest. De la segunda temporada. Total. Desde aquí recomendamos Club de Series, hace unos análisis audiovisuales muy buenos, no solamente de series. Y muy a menos. Que es importante también. Exacto, total. Hay algunos análisis que son muy buenos también, pero son más densos. Exacto. Y el suyo, siendo denso, es ameno también. Exacto. ¿Qué te gustaría contar a partir de... Bueno, ¿qué ocurre en esa boda? Exacto, en la boda en la que ha contado Luis, ocurre que en determinado momento aparece Pedro Pascal, ya en el primer plano de la boda, sí que es verdad que es Pedro Pascal, además en el centro, porque esta directora, no sé si te gustaría, sabes que yo hablo muchas ventanas, esta directora, una de las cosas que más me gusta de ella ¿El encuadre? Es el encuadre. O sea, es una tía que a la vez noto que es una directora occidental y a veces también su forma de la mirada se nota bastante su background coreano, que a lo mejor si no lo sabemos
puede ser, dice, ¿te has visto muchas pelis de Kurosawa o has visto muchas pelis de cine coreano? Cine asiático. Exacto. Sí, pues claro, no solo coreano, sino asiático. Exacto. Cine japonés, cine coreano y demás. Porque realmente hace unos encuadres que de normal no los haría, o sea, no es que te diga que no se enseñe, pero que no son tan comunes en el cine de indie ni en el cine de Hollywood, ¿no? Y además en esta peli, a la hora de presentarte los personajes utiliza mucho esos encuadres, a la hora de darle esa presentación, ¿no? Y con... La importancia de la posición de los personajes en el encuadre para marcar un poco sus relaciones. Y si notas cómo presenta a Pedro Pascal, lo presenta en un encuadre donde él se ve de fondo, muy al fondo, y relativamente pequeño. Sí. Relativamente pequeño. Que ya luego se va transformando a la hora de que ya vemos que es el hermano del novio, ¿no? Ahí no sé hasta qué punto Celine Song, no sé por qué me sale Celine Dion, Celine Song ha visto o no ha visto, pero es un recurso, no sé si ha visto su cine o es fan de este director, pero es una cosa que de vez en cuando en varias películas hace Brian De Palma. Ajá. Que aparece alguien casi de fondo y luego resulta que va a ser alguien importante en la escena o en la película. Ya sabemos que es importante porque es Pedro Pascal, las personas que sabemos quiénes son los tíos protagonistas de esta peli, porque además tiene un comienzo súper convencional, antes de venirme con el Pedro Pascal y qué pasa, que a mí me recordó mucho a cómo comienzan las series y las pelis de chicas de los años 90 sobre comedia romántica y tal, ambientadas en Nueva York. Que ya luego te das cuenta que sí, que está rodada en Nueva York. Cuando terminan los créditos yo estaba todo el tiempo pensando, ¿será Nueva York o será Toronto? ¿No? Como siempre la ruedan allí en Canadá y tal. Y no, efectivamente es Nueva York, está rodada en Nueva York. Sí, yo creo que ese comienzo, no sé si estarás de acuerdo, yo creo que la directora quiere llevarnos a un lugar cinematográfico conocido, amable, confortable, para luego contarnos una historia muy meterte la hostia. Sí, muy diferente a lo que se cuenta en esas películas, ¿no? Exacto. Me recordaron eso también a Sexo en Nueva York, por el hecho de que está maquillándose, pero de una forma muy poco pomposa, sino mucho más, pues como quien dice, classy o Chelsea, ¿no? Como mucho más posh, ¿no? Más pija, más pijina, que no destaque mucho, blanquita. Sí, ¿no? sí, no es un maquillaje que destaque ahí, que sea muy exagerado, sino es como... tú entenderás más, resaltar los rasgos, ¿no? Exactamente. Un poco. Y nada, aparece Pedro Pascal, la ve sentada en la mesa de los solteros y hace un cambio de etiquetas. No, esa no es la presentación de Pedro Pascal. No, perdona. No es esa presentación, digo lo que ocurre después. Lo que ocurre después, pero al principio... Tú que lo has visto hace menos tiempo. Pedro Pascal estaba escuchando a lo que se dedicaba a ella porque estaba haciendo una especie de reclutamiento entre las solteras de la boda. Y entonces ahí Pedro Pascal ya escucha, se queda con la copla, se queda con la copla, aunque ya me imagino que como es ahí no sabíamos que era hermano del novio, creo que todavía, que eso lo vimos después o algo así, no me acuerdo. Es después, ¿no? Vale, pues entonces sí, ya sabemos que es hermano del novio y por tanto sabemos que ha sido por una agencia matrimonial que ha encontrado esa pareja. Y entonces ya ahí como que se da cuenta de eso y hace la jugada, la estratagema, ¿no? De hombre muy seguro de sí mismo, que cambia las tarjetas, también jugando con los códigos de la comedia romántica a la hora de plantear el meet cute, ¿no? Al final es un meet cute, un meet cute forzado. Un meet cute es un encuentro generalmente bonito o curioso o peculiar entre los que van a ser protagonistas de la película. Claro, realmente. Viene de meet, de conocerse, y cute, de bonito, de ay, qué mono. Y llegado a ese cuco, encuentro cuco. ¿Encuentro cookie? Te tengo que hacer una pregunta, llegado a este punto. La interpretación de Pedro Pascal. No entro en si es buena, mala, muchas veces lleva más para hablar. Pero tiene un punto socarrón que yo no sé si es todo dirección de Celine Song o que él se está riendo un poco de su personaje. ¿Cómo lo ves tú? O sea, que, no me lo he planteado.
Porque está siempre como una media sonrisa de no me acabo de creer esto. No me lo he planteado en el sentido de que... No me acabo de creer yo haciendo este personaje. Exactamente. Es que lo que le está pasando a Pedro Pascal un poco, que como siempre está haciendo de tiarrón, socarrón y encantador. Barreinos. Sí, Barreinos. Sí. Barreinos tirando a ser una belleza un poco más fina, no tan ruda como la Barreinos, tirando al líder de The Killers. Que es mormón. Sí. En fin. ¿Tú qué opinas de su interpretación? O sea, ¿se toma en serio su papel? Yo opino que algo estaba ocultando. Como después lo descubrimos, sí, ¿no? Un poquito más después descubrimos. Pero en sí me parece que es el papel, o sea, que es el actor perfecto para ese papel, creo yo. Sí. Porque al final lo que un poco te quiere hablar esta película con ese meet cute y tal, porque antes escuchábamos ya a la propia protagonista, Dakota Johnson, hablar de lo que va la peli, ¿no? Del valor de las personas en un mundo, en un mercado, y además la peli, Celine Song no decide hacerlo como bueno, sí tiene subtexto, pero no decide hacerlo como una metáfora, sino que te plantea toda esta cuestión literalmente. Ni como una alegoría tampoco. Ni una alegoría. Se extraen cosas, se extraen ideas, pero no es una alegoría, ni está en un mundo futuro, ni no. Es directo. Te plantea que el mundo está dirigido... En ambiente súper realista. Sí. O sea, sí, porque además la conversación esta que te comento de cómo funciona el mundo y el mercado de la solteros, los casados, etcétera, lo hablan con la jefa en la terraza justo después de enterarse de que se iban a... Es cierto, muy buena escena de diálogo. Y eso es el principio. Además que esta película yo creo que se divide en los momentos de diálogo que tiene, ¿no? A lo largo de la peli, que es donde vemos la evolución un poco del ensayo que quiere hacer sobre las relaciones de pareja, ¿no? Aquí en esta peli. Es un ensayo, como tú comentas. Y si nos vamos un poco a la trama, lo primero que quiere Dakota Johnson cuando ve a este hombre, que es muy interesante, ve a un hombre muy guapo, ve a Pedro Pascal, pero no está pensando ni en tener sexo con él, ni en que sea su pareja, sino en reclutarlo como otro cliente, porque dice, bueno, es guapo, atractivo, parece interesante y tiene mucha pasta. Pues es un cliente perfecto. Y está soltero. Pero él no quiere ser un cliente. Quiere ligar. Quiere ligar con ella. Exacto. Quiere ligar con ella y ahí empieza un punto de la película que es esa relación. Esa relación, qué quiere cada uno de esa relación, si nos la creemos o no como espectadores, y ahí descubrimos, justo también en ese momento, en esa boda, aparece el tercer personaje. Chris Evans, que es que es un actor que intenta ganarse la vida con su profesión, pero como no lo consigue, pues trabaja de camarero. Además, la presentación, a mí me gusta mucho el meet cute, el otro meet cute que hay en esa escena, un meet cute para los trabajadores, para los espectadores, porque claro, primero te encuentras un meet cute que es entre dos personas que no se conocen entre ellos, aunque uno fuerza conocerla a ella, y el otro meet cute es no conocemos a este personaje, pero la protagonista sí que lo conoce, ¿no? Entonces, la forma de presentárselo me parece muy interesante también, porque es cuando le pregunta a Pedro Pascal qué es lo que quieres de beber, y ella dice Coca-Cola y cerveza, y en ese momento viene el camarero y se lo pone ya del tirón porque ya sabía que quería Coca-Cola y cerveza. Y tú como espectador dices, ¿cómo lo sabe? ¿Quién es este tío? ¿Qué gran profesional? Al principio piensa que fíjate el poder que tiene Pedro Pascal, ¿no? Que consigue esto, o como si fuera un encuentro mágico, como pasa en muchas comedias románticas, que dice, uy, qué casualidad, mira que era lo que tenía preparado el camarero porque yo ya había descubierto que pero no, juega con esas expectativas de que a veces pensamos que era acoso en otras películas, cuando tú sabías demasiado de la persona que todavía no te conocía, como puede pasar en El apartamento, recordemos. Sí. Y además en El apartamento se cuenta como algo divertido. Exactamente. Y como prueba de está muy interesado en mí. Exactamente. Es que me parece que esta película funciona muy bien como la deconstrucción de la comedia romántica. Es que juega con sus códigos para subvertirlos. Exactamente. Y hay muchas referencias de este tipo
en la peli. No solamente en con a lo mejor lo de conocer demasiado de la protagonista, y ya sabemos que aquí si la conoce demasiado es porque se conocían de antes, como es el caso de John. Porque fueron novios. Exactamente. Y por otro lado también la forma en la que tiene de crear los diálogos, ¿no? Por ejemplo, con sus clientes, ella, que va reclutando, cuando le pregunta, la entrevista típica del comienzo, cuando le preguntan qué es lo que necesita o qué es lo que espera o las expectativas que tiene de la persona a la que quiere conocer, ¿no? Y eso, bueno, es interesante porque como está planteado es muy parecido a cómo plantea Woody Allen o en cuando Harry contó a Sally lo de las entrevistas entre parejas. Sí. ¿No? O sea, es muy parecido también a ese tipo de narrativa a la hora de... Las parejas que cuentan, que además es un clásico, ¿no? Muchas veces cuando vas como pareja a una fiesta donde no conoces mucho a la gente, una pregunta habitual es ¿cómo os conocisteis? Exacto. Y a la gente le gustan las historias diferentes, o sea, peculiares de encuentro entre parejas. Y aquí pues ese recurso lo utiliza en dos momentos. Uno al principio, creo que ya después de la boda, para entrevistar a esa gente que ha conocido en la boda y tal, y poder pues ofrecerle sus servicios. Y otro casi al final de la peli, cuando ella ya ha tenido un desencuentro, o sea, ha pasado una cosa que es muy importante para su relación con el trabajo, que es que una de sus clientas fue violada y encima por alguien que ella eligió para que fuera para que tuviera una cita, ¿no? Sí, ese es un tema que podemos que lo podemos dejar ahí, ¿no? así. Pero yo diría que ella ahí, cuando ocurre eso, toma conciencia de que su trabajo puede traer, parece un trabajo como no importante en ahí. De hecho, Chris Evans un poco en algún momento hablan de eso, lo da a entender, ¿no? Pero que sí que puede traer consecuencias tremendas, porque al final pones en contacto a desconocidos. Está muy bien traído también ese diálogo después de que le ocurre, que va a verlo a la actuación, etcétera. Entonces, pues claro, esa forma de narrar la evolución del personaje también es muy interesante, porque claro, primero vemos que las primeras entrevistas de esa primera parte son entrevistas donde ella escucha a los clientes. Y en la otra, como ya está desengañada, ella lo que hace es una escucha con opinión, ¿no? Sí. O sea, además le mete la bronca a los clientes, que es como la máxima del capitalismo, ¿no? Sí. El cliente siempre lleva razón y tú no puedes abroncar. Hace lo que nunca se puede hacer, ¿no? Exactamente. Pues aquí tenemos varios campos que podemos analizar. Yo los voy abriendo. Venga. Voy a abrir ventanas yo. Voy a dejar yo de abrir ventanas. Ahora las abro yo. Vale. Mira, por un lado tenemos el tema de la deconstrucción de la comedia romántica. Exacto. ¿Vale? Y paralelo a eso, tenemos, para mí, es muy importante ver cómo la directora y guionista demuestra ser una persona súper inteligente, súper perspicaz y que ha analizado mucho el mundo en el que vive. ¿Por qué? Primero, porque muestra de la manera más eficaz algo terrible, en lugar de exagerarlo, ponerle subrayados, música dramática o convertirlo en sátira, demuestra de manera descarnada cómo la mayoría de los que acuden a esa agencia hacen como si estuvieran comprando el hombre o la mujer perfecta de una manera brutal, ¿no? Descarnada, Descarnada. Y eso conecta con un tema que yo observé, viendo cine americano y hablando alguna vez con mis estudiantes de Estados Unidos, en el tema familiar, matrimonial, Estados Unidos es una sociedad que no lo reconoce en ningún momento, es un tema tabú, pero que es una sociedad eugenésica. Es decir, ten en cuenta que hasta hace poco, y en algunos estados se mantiene, creo que en Montana, cuando te ibas a casar tenías que hacerte análisis de sangre para ver si no tienes no solo una enfermedad, sino que podías tener tendencia, o sea, no solo pensando en el matrimonio, sino en qué hijos ibas a producir. Es decir, si tenías antecedentes que podían generar niños con algún problema. Porque también tenemos que tener en cuenta del sistema médico que tienen, que es un sistema sanitario privado, ¿no? Claro, entonces, eso por un lado, el tema eugenésico de ir fabricando
familias cada vez con gente más perfecta que se acerca mucho a la teoría de la raza aria de Hitler, ¿no? Eso por un lado, no sé si tú lo pensaste. No, eso no lo pensé. Es que eso lo tienes más, te das cuenta más tú que... No, simplemente creo que es interesante este podcast porque focalizamos en cosas diferentes, ¿no? Luego el hecho de que ella es una mujer pobre que trabaja para ricos. Que eso también es un tema que no se trata mucho en el cine. Esto me recordó mucho a ese tema, me recordó mucho al personaje de Claire Danes en la serie que vimos de... La de algo pasa con Seyman o como la de Jesse Eisenberg. Exacto, que también es en Nueva York, que eres médico. Ahora busco el para recomendarla también porque, bueno, trata un poquito de las relaciones de pareja ya matrimoniales, jóvenes en Nueva York y tal. Y la importancia del punto de vista. ¿Quién cuenta la historia de bajo punto? Y de los valores, de quién tiene dinero desde el principio, quién no tiene dinero desde el principio y cómo la relación que tienen. ¿Ves? Esa relación no la había hecho yo. ¿Ves cómo está bien que hagamos el podcast entre los dos? Entonces, es que hemos visto la película por separado, ¿vale? Entonces, por eso no hemos hablado de ella. No hemos hablado. Además, intentamos hablar de ella. Decidido no hablar para venir aquí a sorprendernos mutuamente. Entonces, está el tema de cuando trabajas para gente mucho más rica que tú, que yo también lo viví con mis estudiantes. Mis estudiantes estadounidenses en general me respetaban, me trataban como su profesor, pero si supieran lo que ganaba, hubieran flipado, porque venían de familias donde ganaban muchísimo más que yo, ¿no? Otro tema, para mí importante, porque lo que hace las comedias románticas estadounidenses son muy divertidas, muchas de ellas, pero son muy superficiales, que está bien, no tienen por qué ser intensas, pero esta opta por otros temas. Entonces vemos una cosa que hace mucho tiempo que no veía en el cine estadounidense, en una peli no es una peli de grandísimo estudio, pero es una peli importante, que es el hecho de cómo influye en todo lo que hace ser pobre. Hombre, claro. Sí. Cómo se comparan los personajes de Pascal y de Evans. Es muy interesante porque lo lógico casi hubiera sido intercambiarlos, ¿no? Que Evans hubiera hecho al ricachón y Pascal al actor de teatro. Eso, si te dicen... Yo creo sí, pero también hay un componente de edad ahí también. Me imagino que Evans tiene la edad de ella y Pedro Pascal no. Entonces, habría que verlo de Evans. Pero... Sí, creo que tienen 35 los dos, son de la misma edad. Pues está mal cuidado Evans, ¿eh? Claro, porque es pobre. No, pero en general... Vale, no, pero me refiero que lo vemos en muchos momentos, no vemos la comparación entre los dos personajes. Hombre, sí. Que está muy bien trabajada. Incluso en detalles vemos escenas de la casa de Pedro Pascal y luego enseguida vemos el apartamento neoyorquino de Evans con los ruidos, el hecho una mierda compartiendo piso con 35 años. Tengo apuntada esa escena porque... me encantó. Es que esa escena además esa contraposición. Esa es la escena que además tiene una referencia clara a Tienes un email. Porque la canción que se escucha de fondo de Harry Nilsson, la de I Guess the Lord Must Be in New York City, esa esa canción, pues claro, habla de lo maravilloso que es vivir en Nueva York, ¿vale? Entonces, y ocurre esa escena justo después de que ella se entere y se acueste con Pedro Pascal y le pregunte cuánto cuesta su piso, que su piso le cuesta $12 millones, ¿vale? El piso de Pedro Pascal. Y justo después es como ella se levanta en el piso de $12 millones. Él le deja las llaves. Quédate aquí y ya está. Y vemos luego, justo la escena de después, cómo se levanta un neoyorquino en la otra punta de la ciudad donde... Un neoyorquino tipo que comparte piso, que hay unos ruidos que te cagas, la casa está hecha una mierda. Que le dejan el condón tirado en la cocina... Que el cuarto de baño está hecho una mierda. Está bien lo que has dicho de Harry Nilsson, porque yo no tenía el recuerdo de Tienes un email, entonces pensaba que estaba haciendo una relación diferente
porque Harry Nilsson tiene otra canción muy famosa de otra película que es Everybody's Talking de Cowboy de Hombre, por supuesto. Y entonces yo pensaba que estaba diciendo, mira, o sea, no se dedica a eso, pero vive como vivía Dustin Hoffman en el Nueva York mugriento, ¿no? También, es que al final es un poco usar a Harry Nilsson en ese momento es un poco decir, mira, todo el imaginario que tenemos de la vida maravillosa de Nueva York, mira cómo te la tiro por la borda, porque mira lo mierda, o sea, que es vivir en esta ciudad cuando no tienes pasta, ¿no? O sea, sí, es muy bien para unos que pueden pagarse y permitirse. Es una ciudad lo que hemos dicho siempre, que es un tópico, pero es verdad que son ciudades para solo vale la pena vivir si tienes muchísima pasta. Exacto. Si no, mejor no vivir allí. Exacto. Y en relación a eso, pues hay un flashback que me gusta mucho, que es cuando nos cuentan una pelea entre Dakota Johnson y Chris Evans pareja, que es una pelea, me parece súper realista. Ella quiere que aparquen en un parking y él no, porque cuesta mucho dinero. Y entonces están diciendo, si voy al parking ya no te puedo invitar a cenar por nuestro aniversario. Y la pelea que tienen y que ella grita en la calle y el Pedro Pascal le dice, yo no puedo entender que las parejas discutan, ¿no? Esa escena además aparece cuando acabamos de conocer a Chris Evans y han quedado para que él le lleve a su casa. Y ocurre en el coche, cuando ellos dos están en el coche y como que tienen un flashback de por qué rompieron. ¿No? Y evidentemente por la diferencia salarial, la diferencia de valor del dinero que tenía uno y otro. ¿No? Y está muy interesante que lo meta ahí justo porque ahí, ¿no? Usando el recurso del flashback que también se utilizaba además un inserto, ¿no? Casi es como un inserto de los años 70. Sí. A la hora de contarte pues los íntimos que han sido, lo que se querían esos dos personajes, pero sin embargo, en el momento en el que estaban, que sería a principios de sus 20, pues todavía no estaban preparados como para que eso funcionara. A colación de lo que dices, esa escena podría estar en Cuando Harry encontró a Sally si fueran pobres. Exactamente. ¿De acuerdo? Es que también tiene clara referencia al coche de él, coche de Billy Crystal. De Billy Crystal en Harry contra Sally. Entonces, es muy evidente ese punto de al final lo que está haciendo la película es una bofetada tremenda a la teoría de la meritocracia. ¿Cómo es? Porque vemos que Chris Evans ha sufrido mucho por su sueño, parece bastante buen actor, porque y hay un momento que vemos, Pedro Pascal habla de su trabajo como, bueno, no es muy interesante, pero me da mucho dinero, ¿no? Y vemos que no ha hecho mucho por estar donde está, simplemente porque su familia es rica. La madre tenía una empresa. Claro. Y entonces, ahí vemos, hay un momento que es cuando vemos cómo Pedro Pascal podría en un momento dado envidiar a Chris Evans solo por una cosa. No envidiar, pero le sorprende porque él no está en ese ambiente, que es cuando va a la obra de teatro, lo que destaca Pedro Pascal de su trabajo no es que bien has interpretado, no. Me parece increíble que te puedas aprender todo ese texto. Eso también me gustó mucho. Además, la salida de la obra de teatro me interesó mucho cómo primero enfocó al público, que los tenía ellos en medio, pero tú un poquito como que no estaban como en el centro de atención. Yo me fijaba más en otros espectadores y me costó encontrarlos dónde estaban ellos dos. A veces trabaja un poco a dónde está Wally. Sí, exactamente, la directora a la hora de plantearlo. Una manera de encuadrar peculiar. Que quizá un profesor de cine le suspendería, pero a mí me encanta. Lo hace muy bien. Y luego, justo cuando termina la obra, la forma de decirte por dónde están y cómo plantea la escena y el movimiento de los actores es que lo hacía también en vidas pasadas. Era plantarte el edificio, un plano ahí... Un plano general. Un plano general, pero del edificio ya como si fuera una sección, vamos, totalmente encuadrado y simétrico, con la puerta y los actores, ellos a un lado, o sea, la pareja de Pedro Pascal y Dakota Johnson a un lado, y Chris Evans hablando con las distintas personas que se han acercado al backstage para hablar con ellos y tal. Y como ya el plano cambia cuando Chris Evans se acerca a Dakota Johnson y a Pedro Pascal, ¿no? O sea, me parece como que juega muy bien con los espacios a la hora de plantearte las escenas, ¿no? Para que tú tengas
bastante bien situado espacialmente dónde están cada uno de los actores y los movimientos que hacen. Eso es una cosa que me ha gustado bastante de la peli. Y ahí se ve un choque de dos mundos. La directora también la veo muy inteligente porque no necesita cargar las cintas sobre el personaje de Pedro Pascal, hacerle un capullo, hacer un rico idiota, no. Simplemente con mostrar los privilegios que tiene Pedro Pascal y las carencias que tiene Chris Evans y que ha tenido ella, y que por eso, un poco como el personaje de Claire Danes en la serie, por eso ella es como es, porque ha sufrido tanto la pobreza que no quiere nunca más estar en la pobreza. Con eso ya nos está dando su tesis, ¿no? La tesis de las injusticias sociales y de las diferencias sociales que te tienes que comer. Y me gusta otra cosa que ha hecho, que no ha hecho a los personajes relativamente míseros, mezquinos, en el sentido de uno criticando a otro, como podía ser en otras comedias románticas, que eran como tratándose mal. Personajes tratándose mal entre ellos. En ningún momento se ve envidia, se ven esos sentimientos, aunque tú sabes perfectamente y comprendes perfectamente que seguramente el negocio de Pedro Pascal no sea tan blanquito como pensamos, ¿no? Sí, o sea, simplemente con lo que te plantea. Por ejemplo, Chris Evans sí que es verdad que tiene un comprensible punto cínico a veces. Es decir, claro, si no tuviera el dinero que tiene, no estarías con él. Pero tiene un momento muy bonito que es cuando ya está hecha polvo, por lo que comentaremos como otro tema importante de la película, él se sienta, la escucha, va a ayudarla. Entonces es un personaje bastante interesante porque ha oído un poco de caracterizar. Quizá ahora ya no es necesario que todas las películas, todos los hombres sean unos capullos. Entonces ha caracterizado al personaje de Chris Evans como una persona real, con sus luces y sus sombras, ¿no? Y creo que eso lo hace muy interesante. Antes de tratar el tema de lo que le ocurre en el trabajo a Dakota Johnson, quería un poco comentar contigo las bases de la relación que se establece entre Pedro Pascal y Dakota Johnson. Yo, tal y como lo veo, Dakota Johnson se deja querer porque él es alguien atractivo y con mucha pasta, y él quiere creer que está enamorado de ella porque quiere encontrar a una mujer que no sea el prototipo que se encuentra en su entorno vital, ¿no? No es la típica pija neoyorquina que puede conocer él en cualquier ambiente, sino que se da cuenta de que es una chica diferente, que ha vivido unas experiencias muy diferentes a las suyas, y eso le atrae. Pero como creo que ellos mismos llegan a la conclusión, y estoy de acuerdo, yo lo veo también, en ningún momento están enamorados. No, además lo hace ver muy bien la directora cuando es el encuentro sexual que tiene, el primer encuentro sexual que tiene, que lo vi como hiper mega frío. Y a la hora de elegir los encuadres y eso, no son los mismos, no es el mismo tiro de cámara que utiliza, pues, por ejemplo, la intimidad que sí que tienen Chris Evans. La calidez que se ve con Chris Evans. La calidez, el acercamiento de la cámara, o sea, la intimidad que tienen los dos el personaje de la relación de Dakota y Chris Evans es mucho más cercana, mucho más íntima, mucho más real que la que consiguen los otros dos. O sea, es totalmente un matrimonio de conveniencia, como quien dice, ¿no? Al principio sí que hay una especie de fascinación porque es como cuando tú encuentras como, yo qué sé, el vestido perfecto o, no sé, para ti la película perfecta, ¿no? Antes de verla, que tiene todo lo que te puede gustar, pero hay algo... Cuando se hace realidad... Hay algo que no encaja. Te sabes que te gusta todo, pero no te ha hecho la chispa, ¿no? No te ha hecho como el enchufe que saltan chispas, ¿no? Que es algo... Al final que bueno, en la propia tesis de la peli creo que aboga por eso, ¿no? Del tema de que no solo vale que te alineen los valores y como pareja o a lo que vaya en tu vida, ¿no? Sino también esa chispa, ese deseo, que esa persona te interese, ¿no? Que haya ahí un poquito de jugo, ¿no? Sí, en la relación entre Chris Evans y Dakota Johnson también hay un toma y daca. Un toma y daca, hay a veces picar un poco al otro, pincharlo para que
para que reaccione a su forma de ser. Y en la otra reacción es como súper civilizada, ¿no? Todo civilizado. Todo... También habla, ¿no? O sea, no sé si en algún momento te gustaría hablar de las conversaciones sobre el valor, porque hay varias... Bueno, creo que la peli, de hecho, se estructura de esa forma, ¿no? Las 3 conversaciones clave 3 o 4 podríamos decir, que tiene la peli. La primera es la que tiene Dakota Johnson con su jefa, donde te plantea el mercado en el que trabaja la protagonista, la casamentera, que es el de encontrar pareja, ¿no? Sí, o sea... No solo hombres y mujeres, sino que la agencia también trabaja a la hora de personas gay, porque vemos en algún momento... en alguna de las entrevistas en la que una conservadora a modo de comedia... Conservadora cristiana lesbiana... Que no le gustan los gatos. Que no le gustan los gatos porque es una dog person. Ni el senderismo, creo que dice. Que es lo más, ¿no? Lo más lesbiana que hay en el mundo. Los gatos, el senderismo y ser vegana y... Y la Dakota Johnson dice, demócrata. No sé si voy a encontrar esto en Nueva York. Podemos extendernos a Nueva Jersey. Eso es un chiste muy... O sea, un chiste muy de Nueva York, además, porque hemos escuchado algunas podcasters que viven en Nueva York, lesbianas, veganas, que hacen senderismo, que precisamente... Que tienen gatos. Y tienen gatos. Pero como un prototipo, ¿no? Es que es un prototipo, wow. Además que ella misma lo habla, ¿no? De este prototipo de lesbianas, ¿no? Entonces, pues bueno, es esa primera conversación de cómo funciona, ¿no? Del valor que tienen las personas. Sí, no, están hablando de las personas y del tema matrimonial como un producto más. Como un producto más, o sea... El matrimonio como un contrato. Exacto, ¿no? Y ves además como de forma tan cínica, o sea, tan cínica, ¿no? Tan normalizada, podríamos decir, que no sé cómo podría expresar algo tan cotidiano. Sí, tan aceptado, tan interiorizado. Sí, tan interiorizado y... Normalizado, esto es... O sea, no se plantea hay que ver o cómo mola, no. Esta persona es un 7. ¿Por qué es un 7? Bueno, pues porque tiene... porque no está calvo, mide más de 1,80... gana más de $100,000 al año y... No, 100.000 era poco en la peli. ¿Era poco 100.000? Tenía que... Solo gana 100.000. Solo gana 100.000, vale. Bueno, pues 400.000 al año. Sí. Y que era más cosas, por ejemplo, de valor. Que no tuviera historial delictivo ni droga, ni se fuera con prostitutas, ¿no? O sea, que no tuviera un cuadro clínico de enfermedades. Exactamente. O sea, se miraba todas esas cosas como características de un producto a la hora de emparejarlo con las características de otro producto, ¿no? Entonces también miraba los valores, la ideología, todo este tipo de... O sea, si es atractiva o no es atractiva. Incluso hace una definición... La edad. La edad, evidentemente. Hay un momento muy bueno de uno que está harto de jovencitas porque son muy aburridas y simples y quiere que más madura. Y dice, sí, pues tengo una de 35. 28 no, tiene que ser... Como mucho 28. Él quería una jovencita pero que fuera súper interesante como una de 40. Entonces. Y él tenía 58 o una cosa 50, así. 50 creo que era. No, era más de 50. Sí, 50. Es que tú la tienes más fresca. Sí. Y también directamente en esta conversación te hablaba del caso de su clienta, creo que se llamaba Sophie o Lucy. ¿Lucy era ella? Bueno, no me acuerdo, es que no me acuerdo los nombres bien. De su clienta que era como imagínate, ¿no? Un 7 en todo y no destacaba en ninguna de las cualidades. Entonces no se la podía vender porque no tenía una cualidad dominante. Exactamente. Y sin embargo, al no tener una cualidad dominante, ella sí que exigía muchas cualidades dominantes, ¿no? Como ser de más de 1,80, ganar tanto, ser atractivo y tal. Y entonces se quejaba Dakota Johnson de que la gente como que pide unas expectativas muy altas para lo que son, ¿no? Como que en plan... ¿A dónde vas? En plan como, ¿a dónde vas, Incel? ¿No? Me encanta que el síndrome del flipado aquí sea el de una mujer. Sí. Me gusta eso, ¿no? Que diga yo, joder, pues yo me merezco más. Me merezco más que... Claro, también eso, pues ¿esta tía de qué va? ¿De qué va esta tía, no? O sea, y también a la hora de que sea Dakota Johnson la que valore a la gente. O sea, ella es como un poco la gente de futbolistas, ¿no? Sí. No, como tiene a tantos, ella tiene que emparejar todos sus agentes entre sí. A ver, este jugador es bueno para tal equipo, ¿no? Claro, entonces algunos los ofrece al Madrid y otros se los ofrece al Español, ¿no? Y entonces un poco como conflicto de intereses, ¿no? Sí. O sea, me parece deberían chutárselo entre agentes, o sea,
hacer matching entre agencias, no con la misma agencia. Yo creo que ahí no... Sí, ¿Qué pasa? ¿Que si pagan más sí que me va a buscar uno mejor? ¿O cómo va esto? Seguramente sí. Sí. Yo creo que si pagas más o si exiges y además hay un momento que pierde a una cliente es un drama. Exactamente. Al principio de la película, como hay una que no le gusta lo que ha pasado y dice... Bueno, y que después renueva, que precisamente creo que es esta misma, ¿no? Exacto. O sea, luego la segunda conversación, esa es la primera. La segunda creo que es la de que tiene con Pedro Pascal, cuando le dice, ¿que yo qué? ¿Tú de qué vas? ¿Qué quieres conmigo? ¿No? Sí. Que me parece una conversación muy interesante porque habla sobre el valor otra vez. O sea, todas tienen que ver con el valor de las personas, ¿no? Y tiene también mucho que ver en este tipo de cosas con un Bluet que hace poco vi en Blue Sky, lo tengo por aquí, a ver, aquí está, que hablaba de la percepción de valor en las parejas monógamas, ¿vale? En este caso, poniéndolo en el contexto de las ficciones narrativas o las ficciones audiovisuales dirigidas a adolescentes. De que al final todo este tipo de ficciones le sirven a los adolescentes para establecer su perfil romántico o sus deseos románticos a la hora de enfrentarse a las relaciones. Sus ideales románticos. Exacto, ¿no? Este tipo de pues, las características que quieres a la hora de pedir pareja, ¿no? De pedir pareja a domicilio. Siempre ha sido así, pero lo que pasa es que los ítems han cambiado ahora. Exacto. Sí, me imagino que sí. Entonces, bueno, en este Bluet hacía referencia a una autora que se llama Cleolinda Jones. Habló sobre este tema del chico malo que se enamora carrendido sobre una chica y que este chico malo trata mal a todo el mundo menos a las chicas que le interesan. Que este tipo de narrativas son muy peligrosas porque en determinado momento este chico malo empieza también a tratar mal a su chica. Sí, que la chica lo interpreta como que ella tiene mucho valor porque consigue que varía su comportamiento habitual. La siente, su principal deseo hacia él es que se percibe como alguien valiosa porque la trata bien, ¿no? Entonces, de esto también habla la película, de la percepción del valor en las personas, ¿no? Porque en esa conversación que tiene con Pedro Pascal, Dakota Johnson, habla de sus valores como características dentro del programa de citas que tiene, a lo que se dedica, ¿no? Pues tienes pelo, eres alto, más de 1,80, ganas más de tanto, mucho dinero, ¿no? No has tenido problema con las drogas, ni prostituta, ni vas con prostituta, tienes conversación interesante, eres culto, tal, no sé qué, tratas bien a las mujeres, o sea, como que le cita todas las características y sin embargo, y ella también se cita sus características, ¿no? El background que tiene. También hablan ahí, creo que de la forma en la que ellos no discuten, ¿no? Creo que tienen el tema de las discusiones en pareja, que él no puede discutir en público porque, bueno, sus padres pues no discutían en público, pero ella, sin embargo, sí. Creo que nunca he visto discutir a mis padres. Exactamente, ¿no? Entonces también te habla ahí de cómo somos educados y en el ambiente que tenemos, el nivel universitario, todo ese tipo de cosas se establecen ahí como las características que tienen que tener en el mercado y el valor que, por tanto, tú tienes como, en este caso, hombre, o tú, en este caso, como mujer, ¿no? Pues le termina diciendo que se merece a alguien mejor que ella. Sí. O sea, al final, dice, yo no estoy a tu nivel. Claro, realmente te estás estableciendo ahí que al final como sociedad sí que damos valor a las personas, ¿no? Sí. Y eso es un pensamiento, o sea, decir eso en voz alta te está poniendo sobre la mesa las desigualdades sociales que hay en el mundo. O sea, por supuesto que para este tipo de personas, para el capitalismo, la desigualdad social que hay en el mundo por culpa del capitalismo. Por supuesto que para el capitalismo vale mucho más los israelíes que la gente de Palestina, ¿no? Sí. Pues porque tienen una industria militar muy fuerte, casi toda su población es militar y por tanto tienen una fuerza militar enorme, la tecnología que tienen desarrollada por eso. Sin embargo, ponemos la parte de la balanza, los palestinos, ¿no? Un pueblo totalmente ninguneado, ahora en un momento de genocidio y exterminio. O sea,
por supuesto que para el capitalismo vale más Israel, ¿no? Entonces te lo está poniendo encima con una comedia romántica, ¿sabes? Sí, ella lo que ha hecho la directora, igual que se hizo desde siempre con el western, con la ciencia ficción, con el terror, incluso con el thriller, es usar un género muy popular para hablar de lo que a ti te interesa. Lo que pasa es que en una comedia romántica se ha hecho, pero no tanto. Si consideramos El apartamento como una comedia romántica, sí que es verdad que Billy Wilder lo hizo también. Claro, exacto. Pero no se ha hecho tanto. O sea, está más asumido que hay ciertos westerns más propensos, o sea, ciertos géneros más propensos al subtexto y a la metáfora. Pero la comedia romántica no te lo esperas tanto. En Nora Ephron se veía algo, pero era más con el feminismo blanco, también es verdad. A la hora de plantear las relaciones hombre y mujeres, que si podían tener amigos, no sé qué, no sé cuánto, sí que y además hacían una comedia muy divertida. Pero sí que es verdad que la mejor comedia romántica que tiene Nora Ephron es precisamente la que hizo cuando Harry encontró a Sally como guionista, ¿no? Porque las otras sí que es verdad que se quedaron un poco cojas, ¿no? Pero bueno, en fin. Y lo interesante también de esa escena es la contestación que le da Pedro Pascal a la hora de decirle, no, tú sigues teniendo valor. O sea, ahí como que te enfrenta, como que te pone una especie de futuro posible, que es también una cosa que me gusta de la directora, de que no es tan pesimista a la hora de plantear las relaciones, en este caso monógamas, ¿no? Te plantea una cuestión como que el valor puede cambiar. O sea, a la hora de percibir el valor, a la hora de esas características de valor que tú percibes como positivas y como valuables a la hora de pagar por ellas o de ser percibidas por la sociedad, eso puede cambiar esa perspectiva. Y para él, lo que le resultaba valioso de ella pues era precisamente su background, su historia, su experiencia, la forma en la que ha salido, entre comillas también, la pobreza en el sistema para relacionarse con ese tipo de personas, ¿no? Que también, cuando sabemos otra cosa de Pedro Pascal, entendemos un poco por qué valora ese tipo de cosas. Que quizás si no tuviera esas, para él, carencias que tenía, lo mismo no hubiera valorado eso. Sí, no, al tener... Porque él realmente la aprecia y la valora porque antes creía que no podía conseguirla. Efectivamente. Porque también esta peli va sobre la seguridad en nosotros mismos. Exacto. Exacto. Si te gusta Cautivos del Film, te animamos a que cada mes nos hagas una pequeña aportación de 10.000 euros al siguiente número de cuenta. ¿Qué? ¡Que nada! ¡Qué broma, chiquille! Solamente te pedimos que si te lo pasas bien con nosotros, nos des un poco de amor escribiendo una reseñita en Apple Podcast de 5 estrellas, dándole a me gusta en iVoox, Spotify o en cualquiera de los agregadores de podcast que permitan valorar el programa. ¡Me gusta el olor del napalm por la mañana! También podrás suscribirte a nuestro canal de YouTube de Imajoven Audiovisual, donde podrás escuchar cualquiera de los otros podcasts que producimos, como Gran Programa Doble en el Cine Rialto o Maracaibo. Por último, recomendarte nuestra newsletter semanal a la que te puedes suscribir en imajoven.com/boletín. Sigue disfrutando de Cautivos del Film. ¿Se puede esperar algo mejor con un título como ese? No. Y la tercera conversación es aquella que tiene lugar, bueno, la tercera y hay una cuarta, creo. La tercera es la que tiene lugar después justo de darse un beso el personaje de Chris Evans con Dakota Johnson, que me parece además una escena guapísima, que después de un beso, que normalmente los besos en la comedia romántica es como el clima, ¿no? O justo antes de que surja, ¿no? el lío amoroso para que luego se reconcilien, ¿no? La pelea para que luego se reconcilien y tal. Aquí no lo hacen así, sino que el beso es bastante lejano, casi cercano al final de la peli. Y justo después hay una conversación. Estamos hablando de cuando... En la boda. En la boda esa en la que se cuelan. Exacto. Que es muy chulo que se cuelen en una boda y aparte reflexionan, eso empiezan a decir que eso es muy de comedia romántica. La pareja cínica que dice, mira ahora cómo se quieren, dentro de unos años estarán peleando por sus cosas y por los hijos y demás. Esa escena también, bueno, toda esa parte de la película, que es cuando... ella se va a ir de viaje con Pedro Pascal, pero al final no se va. Ya ha arrendado su vivienda, no tienen dónde dormir. Se planta en casa de Evans
Y él le dice, pero tú sabes cómo es mi casa. Y dice, no, ya he vivido contigo aquí. Dice, no, pero ahora está peor. Ahora está peor. Y dice, ¿por qué no cogemos el coche, dice él, y nos vamos al norte? Y es toda esa parte, todo ese momento... Nos vamos a Vermont. Me pareció estar viendo una película de los 70, porque toda la película me parece una película de los 70, o sea, hecha por alguien de los 70, pero contando cosas de ahora. Porque el estilo es muy parecido. Y lo que tú comentas se curan en la boda. Y hay un momento de magnífica escritura de guión, porque vemos al personaje de Dakota Johnson como viniendo a decir que ella es más chunga que él. O no más chunga, sino que para ella es mucho más importante el dinero, el bienestar, y que no va a poder estar a gusto con él porque no tiene dinero, ¿no? Sí. Sí. Es un tema porque ella es como la rica aspiracional. Sí. ¿No? Sí. Y entramos en un territorio que es un debate que quería breve antes de tratar otro tema, que es el tema de que estamos adelantando todo el tiempo de lo que Claro, porque es la cuarta conversación la que te iba a comentar. Esta película, ojalá me equivoque, yo creo que va a fracasar. Sí, va a fracasar. En taquilla. Primero, porque la gente que busca una comedia romántica convencional, como puede ser, no convencional porque ya no existen, pero como cualquiera menos tú, la que hizo Sydney Sweeney y el de Twister, que nunca me acuerdo cómo se llama el chaval este. Sí, el chaval ese. El Ruby. La comedia comedia romántica. Esta película es comedia. Es que yo me estaba diciendo... ¿Te ríes? Solamente es comedia. Te ríes en algún momento, pero... Solamente es comedia en las entrevistas que ella hace a sus clientas. ¿Es romántica? Sí, pero no bajo un punto de vista convencional. Vale, ¿qué ocurre? Que la gente que busque comedieta romántica de verano se va a decir, ¿pero esto qué es? Y las personas que busquen una película como la primera que hizo la directora también se van a sentir decepcionadas. Porque esta película no juega a ese punto de largos silencios y miradas para parecer que son muy profundas, cuando muchas veces no son nada. Y aparte, el final, para ese tipo de público más intensito, le va a parecer la típica película americanada, porque al final se supone que acaba bien. Pero yo creo que no, para nada es eso. Para lo que está reivindicando Celine Dion es lo mismo que reivindica Superman. Para mí. Que hoy en día, saber cómo funciona el mundo, ser muy consciente y seguir tomando decisiones naif y poco prácticas es lo más pan que se puede ser. Exacto. Pero como todavía mucha gente, incluso en la órbita, por llamarlo así, progresista de la izquierda, no ha llegado a eso, siguen en la charca, Sí. Lo van a interpretar como un final americanada, fascinó, porque hay una... No se revolucionan, su revolución es seguir casándose. Sí, no solo no se revolucionan, sino que hay una tendencia tan fácil a que cualquier cosa que no sea indie, intensito, intelectual, es una americanada, que va a ser la conclusión de muchos espectadores. Este final es una americanada. Porque al final mucho rollo y al final lo de siempre. Es que eso pasa con Superman también. Hay muchísima gente que no ve que Superman es punk. Sí. O sea, y además la forma de la revolución ha cambiado. Y además es que me parece tan importante que Superman, o sea, aquí, atención, hay spoiler de Superman, así que por favor, sí, la última de Superman, la de que se ha estrenado también este verano, si no quieres saber este spoiler, aunque salen los cómics, pues bueno, pues ya sabes, dale un poquito para adelante al podcast. A mí me parece tan revolucionario en el sentido de una peli mainstream, que Superman reniegue de sus padres biológicos y acepte a sus padres adoptivos, que me parece... Cuando los padres adoptivos son redneck. Exactamente, ¿no? O sea, además me parece que Superman está haciendo ahí orgullo de clase trabajadora. Sí. ¿No? Y aquí, en la conversación final de estos dos protagonistas y por la que deciden estar juntos, ella es la clase trabajadora aspiracional, la que quiere ser rica, y él es clase trabajadora orgullosa de ser clase trabajadora. Y al final ella acepta ser clase trabajadora.
Entonces, me parece que esta película está dando un claro mensaje de decir, mira, señores, señoras, dejarse ya de mierda de sueño americano y luchar por vuestra clase en vuestra clase y ser orgullosos poseedores de la clase en la que estáis y vamos todos juntos a trabajar a mejorar desde la propia clase social, no casándonos con ricos. Pero ¿no? para eso hay que mirar las cosas de una manera más amplia. Es decir, igual que hay mucha gente, hay mucho, lo vivo con gente que en otras cosas es muy inteligente, pero en el cine, una comedia romántica que parece que es una deconstrucción, al final se quedan juntos, es lo mismo de siempre y tal. Igual que me pasó con una persona a la que aprecio bastante, que en teatro fuimos a ver Gospel y luego El Libro del Mormón. Y pensó, y su reacción fue, joder, qué religiosa es esta escuela, solo vamos a ver cosas religiosas. Incapaz de entender que una cosa que se llama El Libro del Mormón y otra que se llama Gospel pueden no ser alegatos religiosos, sino antirreligiosos. Quedarse muy en la superficie de las cosas. Exactamente. Y con esta película puede correr el riesgo de que te quedes en la superficie de las cosas. También ha pasado con... También me pasa con otras películas que me quedo con la superficie y llega otra persona y te dice, no ves que no va de eso. Claro. O que hay más de lo que parece. O Conclave, ¿no? Conclave también es una peli que superficialmente es algo eclesiástico y iconográficamente pues se puede saltar bastante la Iglesia Católica, que por otra parte me parece la iconografía más increíble que te pueda echar la cara a nivel cinematográfico. Eso es objetivo, eso y los nazis. Los nazis como los mejores malos que ahora ya pues precisamente en nuestra sociedad estamos rodeados de personas malas. Pero bueno, Conclave no va precisamente, sí que va de la Iglesia, pero va sobre las dinámicas de poder, los sistemas democráticos, ¿no? O sea, y quién se elige simbólicamente para que dirija una institución tan poderosa, etcétera, y tiene un girito que dentro de lo que cabe puede ser interesante. ¿no? Que una película de curas no tiene por qué ser una loa a los curas. Exactamente. Exacto, si no, igual que... O cuando dicen, no, yo es que cuando veo una película con un tío, con una casa, una familia, con la bandera americana y la barbacoa, ya no sigo viendo. Pues a lo mejor va a ser una crítica a eso. Exactamente. Es que si no pones la barbacoa y no pones la bandera... No. También tienes que ver quién te cuenta las películas. Exacto. Es otra cosa importante a la hora de elegir campamento y elegir película que ves. Pero para todo eso hay que informarse. Exactamente. Sí. Y entonces, bueno, dentro de eso vemos que esta película, aunque sea una comedia romántica o se puede estar dentro del lenguaje de la comedia romántica, vemos que quien la hace es una persona pues que ha sido una persona migrante, que es una asiática norteamericana canadiense y que bueno, que seguramente tenga otros referentes distintos a la hora de enfrentarse y que su mirada es distinta a la hora de haber visto pues todo ese background de comedia romántica norteamericana que hemos visto en los 90 y antes. Al final antes nombrábamos a Billy Wilder y al final es la visión de Estados Unidos de una persona que no es de Estados Unidos. Exacto. Es de Estados Unidos, es de Canadá, claro. Pero con otro tipo Entonces, sí, porque sus padres no son estadounidenses, no ha nacido en Estados Unidos y se enfrenta a una sociedad que puede comparar con otra, claro. Con la canadiense y con la coreana. Mientras que si estás dentro metido, pues a veces hay cosas que las tienes tan interiorizadas que no te llaman la atención, pero sí a una persona que viene de otra cultura, ¿no? Y si quieres pasamos para mí el último tema de la película, que es otra conversación, que quizá mientras la veía me parecía que era la que tenía más problemas de narrativa dramática, es decir, a ella le pasa una cosa que ahora comentaremos, a Dakota Johnson en su trabajo, y su reacción me parece que la película no la explica del todo bien o no la dosifica del todo bien. Y si quieres, cuenta lo que le pasa en su trabajo. Sí, en determinado momento, pues Dakota Johnson está teniendo una relación cuasi perfecta con Pedro Pascal, pero y sin embargo, con relación a su trabajo, tiene un problema con una clienta que es que la clienta no consigue, que la que hemos hablado antes, no consigue pareja. Todos los hombres la rechazan, etc. Ni para atrás. Ni para atrás. Entonces, ya como parece última opción, la empareja, le arregla una cita con un tal Mark.
Y este Mark, pues bueno, Dakota Johnson, después de estar en su no sé qué cita con Pedro Pascal, llama por teléfono primero a su clienta para ver qué tal, no le coge el teléfono en ningún momento, y ella llama a su cita, a la cita que ha tenido esta clienta, que él le dice que es una clienta perfecta, o sea, que ha sido una cita estupenda, que quiere tener una segunda cita. Que igual para casarse no, pero que se la ha pasado bien y tal. Y no sé qué, yo enseguida percibí que algo había ido mal ahí. Hombre, claro, hombre, por supuesto. No sé si había pasado lo que... No pensé en eso exactamente, pero sí que algo no funcionaba. Hombre, claro. Una vocecilla me dijo, aquí está pasando algo mal. Un detonante tiene que haber en la peli, ¿no? Para que también el personaje cambie, ¿no? Sí, pero no lo pensé tanto a nivel de guión de esto es para que cambie, sino a nivel de si fuera algo real. Digo, aquí... algo no cuaja. No está diciendo toda la verdad esta persona, pero a lo mejor yo pensé en un primer momento más que la cita había sido un desastre, pero que era la típica persona, el hombre, que era incapaz de reconocerlo. Es lo primero que pensé. No me imaginé lo que ocurre. Pues nada, lo que ocurre es que cuando ya va Dakota Johnson al trabajo, a la oficina, pues le dice la jefa que la clienta lo va a demandar a la empresa porque ha tenido una agresión sexual. Y entonces, pues claro, para el mundo de Dakota Johnson es horrible, ya que ella ha sido la principal culpable de que eso ocurriese, puesto que la han emparejado ni ha detectado que era un agresor sexual. Porque es una empresa que parece que vive en un mundo de yuppie. Bueno, ella por supuesto parece que vive en un mundo de yuppie. No, y la empresa en sí es todo alegría, felicidad. Pero ahí todo también bonito. te das cuenta que, como le dice la jefa, que no todo es así. Que ella cuando entró también le ocurrió eso y que todas las que están ahí, si alguna vez la ha pasado, pues... Ahí te está hablando también de lo normalizado que tenemos las agresiones sexuales, en el sentido de que esto es una cosa que va a ocurrir, por tanto ya la empresa cuenta con ello y tiene los abogados, ¿no? También te habla de lo vulnerables que estamos todas a la hora de buscar en ese mar o océano tormentoso del mercado ese mar romántico. Dicho, ¿no? Porque hay una que es Plenty of Fish. Plenty of Fish, exactamente, una de las aplicaciones, ¿no? De estas de Tinder y tipo Tinder y tal. Que en ese mar es mucho más habitual de lo que podemos encontrar, de que podemos pensar, o que los hombres pueden pensar que hay agresores sexuales. Y que, bueno, las estadísticas lo dicen, no sé cuántas eran, en plan 6 de cada 10 mujeres han tenido algún tipo de agresión sexual. Y eso es así, vamos, o sea, eso es muy fuerte, pero es así. Quizá, yo creo que la película no es que sea exigente con el espectador, pero trata muchos temas y al mismo tiempo. Entonces, puede ser que yo ahí me despistara un poco, estuviera pensando a lo mejor en lo anterior que había ocurrido. Me dio la sensación de que no me esperaba, sí que ella se quedará hecha polvo, evidentemente, pero cuando tiene una reacción laboral que es, empieza a hablar con una clienta muy exigente y ella le dice, pues no vales tanto, y la gente no pone la tele para verte. No lo esperaba. O sea, no esperaba que estuviera tan hecha polvo como para, en cierto modo, perder las formas profesionalmente y no hacer su trabajo, que es dorarle la píldora a la clienta en lugar de... Porque en ese momento está teniendo un desengaño romántico. En ese momento, para mí, la relación que tiene Dakota Johnson con el mundo... Ella se creía muy lista en el mundo capitalista, porque creía que lo manejaba, lo controlaba. Que lo tenía todo controlado. Que lo tenía todo controlado. En ese momento se da cuenta de que no tiene nada controlado, que es que puede fallar. Sí. Y de eso se trata también el capitalismo, que el capitalismo es bastante ruin y cruel con la gente que falla. ¿Ruin o Ruiz? Ruiz. Con la gente que falla o con la gente que se equivoca. Y sobre todo con la gente que falla o se equivoca, que no tiene dinero, ¿no? Como en el caso de Dakota Johnson en ese sentido, o de la clase social trabajadora. ¿Qué pasa? Que para ella es como un desengaño en el enamoramiento que tiene la gente cuando empieza en el mercado laboral de Dios, me voy a hacer rico, ¿no? Estos Cristo Bros, ¿no? Que sí, vemos, me voy a hacer rico, y me encanta este trabajo. Me encanta este trabajo, ¿no? Que es como un poco lo que te venden cuando empiezas a trabajar, ¿no? Que, coño, si vas a estar 40 años haciendo eso, pues qué menos que te guste, ¿no? O sea, esa mentira, ¿no? De la meritocracia también y
de hacer méritos para ser mejor en tu trabajo y ascender y ser reconocido. Exactamente. O también que tu ocio sea también tu negocio, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que se entremezclan dentro y de la mentira millennial, ¿no? O sea, lo que nos estamos dando cuenta los millennials ahora es de, vosotros ya lo sabíais, ¿no? Los X sabíais que el trabajo era una mierda, pero nosotros no lo sabíamos. Lo decían siempre. Exacto. Pues nosotros no lo sabíamos. Y entonces, claro, ese desengaño se ve cuando ya lo que dices tú, ¿no? A la hora de las entrevistas, que le mete la bronca a sus clientas, ¿no? Sí, que ahí está como desencantada, cínica, descreída. Entonces, lo que siempre se calla porque son clientas que al final le van a generar ingresos. Lo que antes utilizaba para precisamente agradarla, que era pues ese conocimiento sobre el mercado, ahora lo utiliza en su contra, ¿no? No, pues ya digo, quizá me pilló un poco pensando en la escena anterior, porque no, la verdad es que ya digo, a mí me pilló de sorpresa lo que le pasa a la clienta. O sea, sabía que algo no iba bien, pero estaba como intentando pues un poco procesar eso y el cambio de ella, como dije, hostia. Está bien porque al final no es una comedia romántica al uso, porque si fuera la de los 90, pues yo me imagino actrices como alguna rubita, ¿no? Gwyneth Paltrow o alguna de estas, o yo qué sé, esta que desapareció, que era de Anatomía de Grey, ¿no? La de 27 vestidos de novia, que esa además era una capucha. Katherine Heigl. Exacto, ¿no? Pues alguna de este tipo, ¿no? Llevando la casamentería de una agencia y tal, ese tipo de cosas no hubiera pasado. O sea, eso no saldría en la peli. Pero aquí sí sale, porque se tiene que plantear el hecho de lo solas que siguen estando las mujeres cuando incluso vas a buscar un hombre por una agencia matrimonial, no solamente ya en las aplicaciones de citas, ¿no? Eso, claro, porque en una agencia matrimonial hay intermediarios reales, personas con las que hablas, obviamente te sientes más segura que en una cosa que te citas con alguien que no conoces de nada y donde nadie ha filtrado nada. Exactamente. Entonces, eso sí que es un punto muy interesante, y de hecho es muy interesante ver que cómo va cambiando el cine, porque hace 20 años se hizo una película sobre un casamentero, que era malísima, la de Hitch, la de Will Smith, y había una muy divertida que era El gurú del sexo, pero no tiene nada que ver con esto. Una era como desmadrada y otra era una tontería de Will Smith, como tantas otras. Pero es interesante ver que se haga una película así hoy en día, que no te esperas. De hecho, a mí es una de las películas que más me ha gustado en lo que llevamos de 2025. Sí, y hablando sobre, ya terminando a lo mejor de este tema de la cuarta conversación que te digo, es la que tiene ella con su clienta, una vez que, lo que ocurre, ¿no? Que cuando están después justo de la conversación que tiene Dakota Johnson con John, con Chris Evans, para ver si vuelven o no vuelven, recibe una llamada de esta clienta que en principio no quería hablar con ella porque están dentro ya de una demanda que han puesto y tal, y por tanto, aunque Dakota Johnson intentó hablar con ella, que de hecho intentaron hablar, pero no salió bien, spoiler, no salió bien, sí que la llama porque precisamente la persona que la agredió sexualmente la está persiguiendo y ha ido hasta su casa, la está llamando y claro, ella está llamando a la policía, no van a venir y a la única que se le ocurre llamar es a Dakota Johnson, ¿no? Porque entonces, también vemos que algunas de estas personas tienen mucha pasta pero están muy solas. Exactamente. Que te habla ya del tema de si no quieres estar sola, tienes que tener hijos o tener pareja, ¿no? O sea, primero tener pareja y luego tener hijos, ¿no? Que es un poco también, yo no sé si ahí ha sido demasiado, no ha sido demasiado dura a la hora de plantear otro tipo de comunidades, no solamente la pareja. Ahí creo que se ha quedado un poquito corta, pero también es verdad que hay muchísimos temas que habla de esta película a la hora de marcarlo solo en uno, que son las relaciones románticas, ¿no? Pero me gustaría que a lo mejor se hubiera ahondado muchísimo más en que hay posibles otras formas de estar sola, que es teniendo amigas, ¿no? Ahí yo creo que queda implícito, pero como la peli es tan literal, no te lo dice literalmente. ¿Sabes? No te dice, pues ten amigas, no tengas una puta pareja, porque tienes que tener una puta pareja. Te lo dice implícitamente en el momento en que la única cosa que le salva a esta persona es llamándola a ella, que precisamente además
ocurre cuando ellos están en esa boda que se han colado y cuando tienen la conversación sobre estar juntos o no. Yo creo que lo que tiene esta película, es muy interesante, es que cada espectador, cada espectadora puede quedarse con de qué va esta película, ¿no? O qué es lo más importante de la película para ti. Para mí lo más importante era ver cómo marca tu vida, tu condición económica. No solo tu trabajo tal, sino tus relaciones con las personas, que es mucho más difícil decir siempre lo correcto, estar de buen humor y demás cuando no tienes un duro, que se ve en Chris Evans, ¿no? Que intenta ser buena gente, pero hay momentos que está desesperado. Claro, por su pero situación realmente, económica. Pero que yo me quedo con eso, tú te puedes quedar más con esto. Es una película que te aporta muchas cosas y cada espectador, cada persona que vea la película, habrá algo que será lo que más le llame la atención. Claro, también tenemos que tener en cuenta que esta película está hablando desde el privilegio blanco. Sí. Porque claro, desde el privilegio blanco y además por gente guapa. Sí. Realmente cada uno tiene un no privilegio, como podría ser en cada personaje, vamos a decirle principal, lo que por lo menos sabemos más de esa persona. Además son todos blancos. Yo creo que esto es totalmente consciente. Sí, aparte sobre todo... Solamente hay una boda interracial, que es la que se cuelan ellos. Hay una boda entre dos personas de distintas... Pero están lejos de Nueva York y no están en su ambiente. Además es muy interesante porque si la directora fuera blanca y hubiera hecho todo... Whitewashing total. Porque solo sabe hablar de blancos. Exactamente. Pero sin embargo ya no es blanca. Lo que está hablando es que a lo mejor... también ese mundo es más de los blancos. Es que habla del privilegio blanco. Sí, que esta peli habla de, ay, qué pobrecito los blancos, mira lo que se preocupan, ¿sabes? También. Porque, sí, Chris Evans es blanco, es pobre, ¿vale? Pero guapísimo. Ella. Y actor, ¿no? Y actor, ¿no? Bueno, actor, aunque actor desgraciado, pero es guapo. Sí, pero bueno. Pero... Tiene su valor en el mercado, es que es guapo, ¿no? Sí. Y blanquito, ¿no? Ella es guapa, sí, es pobre, pero bueno, ha tenido dinero para retocarse, que ahora hablaremos sobre el tema de la presión estética, y tiene un trabajo que gana bastante dinero y vive sola en Nueva York, ¿vale? Sí. Podemos decir que es bastante privilegiada también, porque vivir sola en Nueva York... Son todos privilegiados. Aunque al final tiene que subarrendar arrendar el apartamento cuando se supone que va de viaje a Islandia Pero yo creo que es porque es una pesetera. Que es una pesetera. Aprovecha esa semana, o sea, si tienes se supone que ella vive bien, ¿qué necesidad tiene de subarrendarlo? Pero como se va a ir de viaje, pues dice, pues una semana que me saco de pasta, una semana que en Nueva York es un pastón. Una ratilla. Sí. Es una ratilla porque además también en determinado momento dice que ella no se va a casar, que si se casa es solamente con lo que se llama en la película un unicornio. Sí. Una persona excesivamente rica, Pedro guapa. Pascal es unicornio. Se supone que Pedro Pascal y el hermano son unicornios, pero descubrimos por qué son unicornios. Y que resulta que los unicornios, en este caso... Pero les falta una cosa. Les falta una cosa, que les falta la confianza. Esa confianza que a los hombres se les va muchísimo cuando, 1, no tienen pelo, 2, son bajitos. 3, tienen pollas chiquititas. En este caso, aquí de la polla no se habla. No. En ningún momento se habla de pollas. No es una comedia romántica. Claro, bueno, no se habla de pollas. Hay un concepto del decoro, ¿no? Si no sería una más Farelli. Pero sin embargo sí que hablan de operaciones estéticas. Y como también creo que es importante en la peli, como el tema de la operación estética está vista como una especie de inversión. Inversión a la hora de mejorar tu estatus social y económico. Al principio de la peli hablan de eso, de las operaciones que tienen que pasar, por ejemplo, los hombres, si quieren aumentar su valor en el mercado. Si ganan $200,000, pueden gastarse $200,000 en una operación para romperse las piernas y alargar el fémur, no sé cómo era. Muy dolorosa. Muy dolorosa, además. Para el fémur era o por la, no sé, sí, te rompen y luego te alargan. Y te alargan. Te van a alargar hasta 15 centímetros. Exactamente. O sea, que es... ¿Qué es lo que le alargan a Pedro Pascal? A Pedro Pascal. ¿Qué pasa? Yo creía que era la polla lo que le iban a alargar, me cago en la bota. También se puede alargar la polla. De 1,65 a 1,80. Exacto. Pasa. Que es como muy fuerte. Además hacen como la performance de cómo sería de bajito, ¿no? Y muy interesante también que lo hace muy gracioso Pedro Pascal cuando se agacha. Es muy gracioso. No, pero es que eso, o sea, sigue siendo, no se habla, pero la infinita mayoría de la gente no quiere estar con una pareja más bajita. ¿Y eso quién lo creó?
¿Eso quién lo creó? Eso lo creó Hollywood, lo crearon las películas. Porque a la hora de emparejar a los protagonistas siempre ponían a los hombres más altos que ella. Y si no eran altos, les ponían alzas o en cajones. Exactamente, o en cajoncillos. O sea, es que eso es una cuestión que ha sido totalmente metida en nuestras cabezas, tanto por ellos como por ellas. Por ello, a ellos, cuestión de confianza. Exacto, y reconozcámoslo. Cuando vemos una pareja donde ella es más alta, nos llama la atención. Nos llama la atención, exacto. Pero de eso se trata también. Hay parejas muy atractivas que han sido altos y bajos, bueno, en nuestro caso no tenemos muchas diferencias de altura. Yo he intentado, no sé, como persona siempre romper ese estereotipo en el sentido, sí, claro que me gustan más altos, pero es que creo que la única pareja que he tenido más alta que yo diferencialmente ha sido, no es que haya sido un capullo, pero ha sido un fake, ¿sabes? Y realmente a las personas, por ejemplo, que más me han interesado, más me han enamorado, han sido personas que eran más bajitas que yo, ¿sabes? O sea, es una cuestión de que eso también nos tenemos que deconstruir, esa cuestión de la confianza a la hora, ¿no? de elegir quién te gusta. Y va con la moda, es decir, incluso porque a mis amigas me han dicho que el problema que tenían con los chicos era que no se pueden poner tacones. Pero porque si ponían tacones ya sobrepasaban. Pero qué forma de dejar de disfrutar de nosotros mismos y de nosotras mismas, de impedirnos... O sea, lo hablaba en Saldremos Mejores, el programa sobre la gordofobia. Ellas dos se cabreaban sobre todo por los momentos increíbles que se han perdido con sus amigas gordas, porque ellas sufrían muchísimo de su gordura por la gordofobia de la mirada de la gente. Y se cabreaban no ya solamente por ellas, evidentemente por ellas se cabreaban en el sentido de que mierda de sociedad, sino por los momentos que ellas, sus amigas no han podido disfrutar con ellas. Es que es tan fuerte el tema de la presión estética que te hace plantearte en el sentido de, joder, con lo interesante que es esta persona, con lo inválida que es, con lo guay que es, no puedes disfrutar de ella 100% por esta mierda, tío. Yo te entiendo perfectamente porque yo para bien o para mal he tenido poca presión estética, o sea, o no le he hecho mucho caso. O sea, y cuando hablo con gente es cuando tomo conciencia, porque nunca le he dado importancia, entonces no he tomado conciencia de lo que ha sufrido otra gente que sí que, por lo que sea, sí que se ha visto presionada por ese tema. Y es sobre todo una cuestión de confianza. Sí. Porque yo he sido una persona gorda y evidentemente no con un problema, o sea, no he tenido una mirada gorda lasciva como tienen otras personas de nuestro entorno, pero yo conozco esa mirada, la conozco, pero a mí lo que me ha salvado de esa mirada horrible ha sido la confianza que tenía yo en mí misma. Y claro, eso también depende del momento de tu vida en el que estés, porque hay momentos en tu vida en el que tienes pues yo qué sé, que tu confianza está súper baja, pero hay otras que no. Y por eso creo que es tan importante el entorno en el que te crías, que haya sido un entorno en el que te hayan creado la seguridad, en haber sido tú misma y que no te haya... o sea, y que te den la razón cuando pues, los gilipollas de los de tu clase se han metido contigo, ¿sabes? O sea, realmente... No, la película, como decimos, es que trata tantos temas de actualidad que la presión estética es uno de ellos. Lo trata a veces parece que lo trata como de pasada, pero está súper presente hasta que llegamos al momento en el que también estás ahí pensando ¿por qué le preocupan las heridas que tiene en las piernas Pedro Pascal a Dakota Johnson? Y al final pues él acaba confesando que se sometió a esa intervención. Sí, lo confiesa un poco a los espectadores porque ella realmente ya lo sabría. Sí, pero bueno. Y un poco también el tema de lo que, volviendo a la conversación que tuvo Dakota Johnson con Pedro Pascal, de por qué él valora a ella, su background, su experiencia, su bagaje, ¿no? Porque él lo valora porque él también, en cierto modo, no tuvo el privilegio de ser alto. Era un tío con privilegio blanco y rico y de clase alta, evidentemente, pero al no ser alto no se podía enfrentar a determinadas situaciones dentro de su trabajo. Sí. O a hablarle a las mujeres, ¿no? Como él dijo, dice, no, es que yo con 1,65 no te hubiera hablado. Además lo dice, no te puedes imaginar cómo cambió todo. Exacto. Percibió el privilegio. Y una persona que percibe el privilegio cuando no lo tiene y luego lo tiene,
es autoconsciente del mundo. Porque tú cuando tienes el privilegio no eres autoconsciente de tu privilegio. Y eso es algo que habla mucho... Sino cuando lo obtienes. Claro. Y eso habla mucho el activismo. Has sido gordo y no lo eres, ya no lo eres. Exacto, o el activismo antifascista. Habla mucho de ello. Y una de las cosas también de otro podcast que escuché, creo que el de no me acuerdo qué podcast era, pero hablaba precisamente de quién tiene potestad de hablar de quién, ¿no? En el caso hablaba de cuando las mujeres hablan del machismo o de los hombres, o cuando las personas negras hablan del racismo o de las personas blancas. Y es que cuando tú eres objeto de víctima, cuando tú eres la víctima o eres la persona sin privilegios, sabes identificar muy bien y sabes analizar muy bien a la persona que ejerce que ejerce su privilegio hacia ti, o sea, que sufre discriminación. En el caso de las personas negras saben describir muy bien a los blancos y al supremacismo blanco y el privilegio blanco, y en el caso de las mujeres sabemos describir muy bien a los hombres en ese sentido, ¿no? Sin embargo, un hombre, hablar del feminismo de las mujeres no tiene tanto... No tiene, ¿cómo se dice eso? No tiene tanta autoridad o sentirse validada validado a la hora de hablar de eso, ¿no? Pues es tal que así. Las personas gordas sí que pueden hablar de ese... Sí. ¿No? De esa discriminación que sufre. Cuando se revela el secreto de Pedro Pascal pensé, pero la gente que lo conocía sabe que era bajo. O sea, ¿cuál es la reacción cuando de repente aparece? Claro, porque seguramente cambiaría de trabajo, despediría a la gente, ¿sabes? Sí, o simplemente la gente, como era poderoso, pues lo aceptó, pero claro, es un shock, ¿no? De repente... Ya, yo me imagino también que al final... Es un ex bajo. Como es una cuestión de confianza, sobre todo lo que cambió fue su actitud. Porque pues fíjate, todos los grandes dictadores han sido personas bajas. Sí, cierto. Bueno, pues yo solo tengo que dar dos datos, lo que comentábamos antes. Te voy a dar 50, 44, 35. No son unas medidas, son las edades de los actores. 50 Pedro Pascal, 44 Evans, 35 Dakota. Y la serie es Fleischman está en apuros. La 44 serie... tiene Chris Evans. Te juro que me creía que era más joven. Capitán América hace tiempo ya. Ya, pero eso es la mierda del sesgo de la diferencia de edad entre los actores, tío, y actrices. Yo, no estaba, pero digo, 35, pero no por nada, no por su aspecto, sino simplemente porque digo, lleva mucho tiempo haciendo cine. Para tener 35 años. Pero pensaba que había empezado. Es que Dakota Johnson, ¿cuánto tiempo lleva también haciendo cine? Es que empezó muy joven. Empezó mucho más joven, a lo mejor. Claro, es que el Capitán América es de hace tiempo ya la película. Y bueno, y Suspiria y todo esto. Pero Capitán América, yo creo que ni te conocía. ¿Ah, sí? ¿Antes de 2016? Capitán América de 2011. Hostia. Entonces, claro. Vale. Pues sería súper joven cuando digo Capitán América. Pero bueno, que sí, aún así da en el pego una pareja real. No se ve una diferencia de edad. Son 9 años, ¿no? Sí, pero que en pantalla no salta a la vista, mientras que con Pedro Pascal sí que salta a la vista. El personaje de Chris Evans sí que tiene 37 y él ya tiene 35. Claro, pero que en aspecto físico sí que te das cuenta, evidentemente, que Pedro Pascal es mayor, pero con Chris Evans no tienes esa sensación. Pedro Pascal creo que en la peli tiene 52, una cosa así. Sí, más o menos su edad. Sí. Pero bueno, que esperemos equivocarnos y que la película funcione. Ojalá. No sé cómo se va a estrenar tampoco, porque los cines cada vez en este tipo de películas tienen muy en cuenta que la película se haya filtrado por otros medios. ¿Pero ha sido estrenada en Estados Unidos? Sí, se estrenó ya. Entonces ya se ha filtrado por eso, ¿no? Bueno, depende de si también va a plataforma y todo esto. Pero bueno, que deseamos suerte a la película porque creo que es de las películas más estimulantes de 2025. Totalmente. Quería recalcar que estaba repasando las notas que tomé cuando la vi. Me gustaría hablar de... Creo que hay cosas que le sobran a la peli. Yo creo que le sobran el comienzo y el final del tema este de los cavernícolas. Porque como que te plantea la peli como una reflexión, un ensayo sobre el matrimonio. Puede ser, sí. Ahí yo, en cuanto empecé a verlo, lo primero que pensé, en aquella época no había matrimonio. Hombre, claro. Pero sí que entendí el círculo, que era... Con el anillo. Con el anillo que
Sharon Stone está como añorando otros momentos de la humanidad donde lo materialista no era tan importante. Exactamente. Claro, además entiendo... la peli se llama Materialista precisamente por la institución que es el matrimonio de Estados Unidos y la institución que es el regalo del anillo de compromiso. Como, bueno, y también todo el tema de la parafernalia a la hora de gastarte la pasta. Las celebraciones, la fiesta de compromiso, pedida de mano, matrimonio y luego los baby shower y todo exacto, esto. Este tema, ¿no? De lo social, que también habla de eso en un capítulo que me encanta, ¿no? De Sexo en Nueva York, que es el derecho de una mujer de tener sus zapatos, ¿no? De este tema, ¿no? Que de el personaje de Carrie Bradshaw, ¿no? Carrie Bradshaw, creo que se llama el Sexo en Nueva York. Bueno, la protagonista. Carrie Bradshaw. Es que no he visto, o sea, pero sí que vi las pelis. Pues vamos, en fin. Lo mejor son las primeras temporadas de la serie. En fin, bueno, da igual. Hay un capítulo en el que el personaje de Carrie Bradshaw va a un baby shower o algo de una amiga suya y se deja y lleva unos zapatos de 400 pavos, los Manolos estos. Sí, los Manolos. Y se lo bueno, cuando está en la fiesta y tal, pues cuando va a recoger los zapatos, porque se lo hace quitárselo de la casa, no están, alguien se lo ha robado. Entonces, se han llevado sus Manolos. Exactamente. La amiga le dice que vaya tela, que ella se va a gastar un $400 en unos zapatos, o sea, que ella se gaste $400 en unos zapatos, que eso no lo ve ni normal, ni medio normal. Entonces la Carrie le escribe una carta diciendo y nombrándole todas las cosas por las que ella se ha gastado dinero por ella, que ha sido una boda, el regalo de la boda, el vestido de la boda, luego cuando tuvo el primer hijo el regalo que le hizo. Ya luego me va a decir a mí. Me va a decir a mí en qué me tengo que gastar yo el dinero. Pues el derecho de una soltera en gastarse el dinero en lo que le dé la gana, ¿no? Que es un poco también la típica crítica que tiene el capitalismo con la gente, se supone que de izquierda, que no nos podemos comprar un iPhone, ¿no? O en general la gente que decide que es un lujo y que no es un lujo. Exactamente, también. Para lo que él no es un lujo, pero lo que para él es un lujo, si tú lo haces, lo es, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, o sea, a la hora de juzgar a los demás por el que te gastes tú el dinero. Alguien con una zapatilla de 500 euros que te critica porque coges un taxi. Exacto, ¿no? O sea, es ese tema. ¿Quién eres tú para decir en qué se gasta el dinero cada uno? Exactamente. No sé a qué venía esto. Era por... Ah, sí, lo del tema de la... Lo de los cavernícolas. De los cavernícolas. Que a lo mejor estás hablando de las cosas que no te han convencido. Exacto. Entonces, eso no... ¿A eso cómo reconducimos? Muy bien. No me convenció mucho eso, aunque entiendo la metáfora que hace luego con el anillo, de que al final la forma de pedirle Chris Evans matrimonio a ella es el hecho de un anillo, ¿no? De casarte con que el anillo sea simplemente una margarita, ¿no? Y luego sí que me gustó el plano final de los créditos, que es toda la escena de los matrimonios rápidos, ¿no? En las oficinas, ¿no? En la oficina que eso de también, casarse. claro, que eso también me parece como, a la vez, hablando un poco de la cultura norteamericana, del hecho de, venga, vamos a casarnos, ¿no? Que es lo que, o sea, se ve como algo romántico y a la vez como algo práctico, ¿no? Sí. Este tema de lo romántico de irte los dos, porque los dos sois familia, que realmente yo cuando vi eso así, a mí me parece lo más romántico del mundo, irte a casar con nadie alrededor, o sea, que además viene también a cuento con la reflexión que hacen ellos dos, de decir, mira, se están casando con tanta gente y realmente lo que están son muy solos, porque necesitan a toda esa gente para sentirse acompañados. Sí, aparte lo dice, ¿por qué se casan? Se casan por no estar solos, porque le han dicho que es lo que hay que hacer y tal, pero sí que es cierto que en las películas de otras épocas lo más antisistema o más revolucionario o más romántico en plan profundo era casarse así. Sí. Vamos a la oficina y nos casamos sin decírselo a nadie. Exactamente. Porque era como antisocial, como no convertirlo en una cosa, en un acontecimiento social. En algo materialista. Exacto. ¿Sabes? Porque realmente no hay un gasto, no pides por cojones que alguien se traslade a tu boda, no pides por cojones un regalo, no pides, ¿sabes? O sea, no estás haciendo un negocio de tu matrimonio, estás simplemente haciendo algo que de corazón lo quieres hacer
y que ya te sientes acompañada por esa persona, tu intimidad, tu familia está ya ahí, que la estás creando en ese momento con esa persona, ¿no? Aparte, yo he hablado con personas cuya boda parecía una venganza por otras bodas. Es decir, vale, yo haría esto, pero con todo lo que regalos que he pagado, a mi boda también me van a pagar todos los regalos del mundo. ¿Y no te parece horrible eso? Me parece horrible. Es como hago novatadas porque me las hicieron. Exactamente. Es lo mismo. Es que eso yo creo que es de persona ruiz, como dices tú, ¿no? Y yo creo que esa reflexión también está guay. Dentro, y además es una cosa que nosotros dos, por ejemplo, reflexionamos mucho a la hora de decir, joder, pues si hay que cambiar el sistema, cambiémoslo dentro del propio sistema, ¿no? También ahora se ha hablado también por el tema del matrimonio gay, ¿no? Dentro de la reivindicación queer, porque creo que esta peli habla también del tema queer. O sea, yo creo que a la hora de hablar de la teoría queer, ser queer es no ir a lo convencional. O sea, para mí una pareja que ella es más alta que él es queer ya, porque no es normativo. Y tú, para establecer esa relación de pareja, ya has tenido que solventar muchísimos que dirán o enfrentarte a la opinión de los demás. Cuestiones no normativas que te has tenido que enfrentar a la hora de aceptar ese amor que tienes por esa persona o entre ellos, ¿no? Incluso yo diría que nuestra relación es queer, porque precisamente no somos dos personas convencionales y cualquier tipo de relación donde haya diferencias claras, física, estética, ideológica no te diría tanto, porque al final todo este tema de la normatividad va más por la cuestión física, ¿no? Ya es queer, porque no se entrega a los convencionalismos. Y en queer como anticonvencional. Anticonvencional. Y en esta peli te está diciendo que cualquier cosa que no obedezca a los valores que sean las características dentro de la agencia matrimonial es queer también. ¿No? No se dice explícitamente, pero que Dakota Johnson y Chris Evans acaben juntos con todo lo que da a mostrar la peli es revolucionario. Exactamente. Y claro, con el tema en lo que lo enganchaba con la celebración de los 20 años del matrimonio gay en España, del matrimonio entre personas del mismo sexo, se hablaba de que una reivindicación, o sea, como que la reivindicación del colectivo LGTBIQ+A+, se ha visto como estancada a partir de que se aceptó el matrimonio. Y como que si ya acepta el matrimonio se están casando hasta los de derecha, ¿no? Y era un poco diciendo, vale, sí, el matrimonio era algo que necesitábamos porque necesitamos seguridad. Necesitamos seguridad para no andar en la clandestinidad. No es una cosa que nosotros pensemos y aboguemos y creamos en ella. Es una cuestión de derechos a la hora del sistema en el que vivimos. Por supuesto que si el sistema fuera otro, la gente no tendría que casarse. Ojalá viviéramos en un sistema donde la gente no tendría que casarse y aun si tu compañero, compañera o tireja o lo que sea... era una manera de obtener seguridad jurídica. Exactamente. O sea, que tenemos que ir a por ahí. A lo mejor el matrimonio, si seguimos en este sistema capitalista en que estamos, debería ampliarse para que aceptara las tirejas o que se aceptaran otro tipo de seguridades sociales. Pues a lo mejor deberíamos ir ahí, no lo sé. Pero mientras exista este sistema, el matrimonio entre personas del mismo sexo tiene que existir. Porque no rompemos con el movimiento porque aceptemos esta comodidad. De hecho, es que tenemos que seguir porque se consiga más derecho, ¿no? Entonces, pues claro, por eso creo que también que es revolucionario que se casen y por eso creo que es revolucionario que esa pareja funcione, ¿no? Sí. Y dejar ya de ser unos mierdas aspiracionales, tío, que no vamos a ser ricos, me cago en la puta. Es una pareja que, aun sabiendo todas las dificultades y todo a lo que se van a enfrentar, a pesar de eso deciden apostar por esa decisión, deciden dejar de ser materialistas. Deciden dejar de ser materialistas. Y lo último ya, que me ha gustado mucho los fondos de las conversaciones que tiene esta peli. La utiliza alguna vez. O sea, tiene bastante recursos cinematográficos a pesar de que seguramente esta peli se haya gastado más dinero en el caché de los actores que en lo que es la producción. Me gusta mucho el contraste que hay entre la conversación que tiene Dakota Johnson con la jefa cuando le dice
que la van a demandar, que va a demandar la empresa porque han agredido sexualmente a esta, o que va a dejar el trabajo, no me acuerdo si era cuando... Con la celebración de fondo porque hay otra boda. Hay otra boda, exactamente, y se ve de fondo ahí. Eso me gustó mucho también. O sea, que trabaja muy bien también el fondo y además el contraste, ¿no? La alegría que hay y el desengaño, ¿no? La alegría contra el desengaño. Y que a lo mejor las compañeras todavía no han pasado por lo que ha pasado ella, ¿va? Exactamente. Así que, nada. Pues nada, que la recomendamos mucho. La verdad es que sí, ir a verla al cine. Lo mismo podemos ir a verla al cine. Sí, en pasado el tiempo no me importa. Podríamos verla en doblada, ya que la hemos visto en versión original. Sí. A ver cómo la doblan. Y a ver cómo la doblan. Sí. Porque el otro día que película vi que era un clásico, como de los 90, que dije mucho mejor doblada que subtitulada. Me gustan mucho más las voces. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Terminator 2. ¿En serio? La voz de Constantino me gusta mucho más. Y hace mejor actor a Arnold Schwarzenegger. Y la voz del chaval que dobla a Edward Furlong hace mejor actor a Edward Furlong. Flipa, en inglés, en versión original, ninguno de los dos me pareció que actuaran demasiado bien. ¿Cómo dice Terminator Sayonara Baby en inglés? Era hasta luego amigos o algo así, ¿no? Adiós amigos. Hasta la vista. Hasta la vista amigos. Y dice no problemo. No problemo. No problemo si lo dice. Porque el chaval se lo enseña y dice, no tienes que decir, lo cool es decir no problemo. Y él dice, no problemo. Está muy divertido Schwarzenegger. Sí, ¿no? Pero me pareció que las interpretaciones eran peores en inglés. Qué fuerte, tío. Claro, porque los otros son actores de doblaje me dan un empaque. Hombre, claro. Bueno, Luis. Pues hasta el próximo podcast. ¿Cuál será la siguiente peli? Alguna que veamos este verano, ¿no? Alguna que veamos este verano. A ver qué tal. O sea, que amenazamos con volver, ¿no? Amenazamos con volver. Hay pelis, ya digo. Este verano, un live de Bob Trevino, película muy chula. Que me dijiste de verla también. Y On Shoot Horses, que se llama Indomables en castellano. Bueno, se estrena la de Paul Thomas Anderson. Pero eso ya es en septiembre. Ah, vale. Final de septiembre. Y Weapons. Ah, Weapons. La nueva del director de Barbarian. De Barbarian. Lo mismo podríamos hablar de esa. Sí. Que tengo ganas de una de terror. Pues ahí está. Perfecto. Pues nada, vamos homenajeando a nuestro amigo David Fuentes. Buen cine. Buen cine. Balboa ha ganado el combate. Es el nuevo campeón del mundo de los pesos pesados. Señoras y caballeros, después de una sensacional pelea y de haber vencido por fuera de combate, les presento al nuevo campeón del mundo de los pesos pesados. Eres un gran boxeador. ¡Balboa!